¿Qué tal, queridos viajeros? Somos Alfonso, Gonzalo Guille, y Robert. y Sargos de Remas en la reseña en podcast de Capitán América Civil War. Querido viajero, vamos a ir al grano. Que sepas que en este canal, Pelis con Amigos, estamos haciendo un ciclo de pelis de Marvel y que tenemos una reseña cortita de Capitán América Civil War. Si por lo que fuera te estás viendo el UCM por primera vez y quieres saber si esta película es tan importante como dicen o tan buena como dicen algunos, te puedes ver esa reseña antes, que dura como un cuartito de hora, y luego ya tranquilamente te escuchas este podcast mientras haces cualquier otra tarea. Si al final te lo pasas bien, disfrutas y crees que nos lo hemos ganado, puedes darle me gusta al vídeo, compartirlo, por supuesto coméntanos qué opinas tú y te puedes suscribir al canal donde hay reseñas de Marvel y también noticias de cine y televisión todos los días. Y sin más preámbulos, queridos viajeros, viajemos a 2016, a la primera película de la fase 3 y una película que inició muchos tópicos del UCM. Y espero que mis colaboradores y vosotros que nos estéis escuchando os lo paséis bien. Chicos, lo primero de todo, yo iré hablando luego de cómo se gestó esta película, pero como siempre, ¿qué os parece en pocas palabras esta película? ¿Qué es lo que más os llama la atención? ¿Qué queréis destacar primero antes que nada? Y puede empezar el que más rabia tenga de empezar. si me dejáis, podría decir yo rápidamente lo que opino de ella. Yo te dejo, Adelante. así que empieza. Es una película que tiene un inicio bastante bueno, una parte intermedia que deja un poquito que desear, pero tampoco es mala, y luego un final que es muy bueno. Eso, digamos, lo que yo opino sobre cómo es la película sin hablar en detalle de nada de la misma. Perfecto. Guille, ¿quieres ir tú? Que ya te veo muy bueno, taciturno. aquí lo que pasa es que voy a ser muy breve y voy a decir que mm, como veo, tengo un poco el problema de que la veo casi más como adaptación que como peli así independiente. mm, Pues a mí se me acaba de hacer un poco. Hay cosas que se me hacen un poco bola y otras que digo que están muy bien. En general, dirigida está bien bueno, o sea, en general es una peli que está bastante bien, pero como adaptación, no sé Deja yo. que, deja que desear la adaptación, ¿no? Claro, después es el problema. También es verdad que yo, habiéndome leído el cómic, pues también tengo ahí estoy un poco condicionado, ¿no? Pero, Yo también me he leído ese cómic y Robert también. eh, Vosotros, Gonzalo y Robert, que estáis juntos, ¿qué os parece esta peli? Podéis mencionar también qué os parece como Ah, adaptación, por supuesto. a ver, en parte estoy con Guille en que, a ver, es una adaptación un poco, no sé si mediocre, pero sí corta del material original. Sobre todo, también porque a lo mejor con el material original debería haberse alargado más en más películas o algo así. Pero bueno. Y también porque realmente, aun con todos los personajes que tiene el universo cinematográfico de Marvel, no están todos. Eso es. Que un problema que tiene es que con la adaptación al cine, ya no solamente que no hayan sido introducidos esos personajes ya, es que no tienen ni los derechos de todos esos personajes como para poder meterlos y hacer referencia a ellos en el cine. Entonces, nunca vas a poder hacer la adaptación de esa escala de aquí está todo el mundo metido, que es lo que fue Civil War. Y aquí, y como es como película, a mí me parece que es más una película de los Vengadores que una película de Capitán América. A ver, ujú. iba a decir que no le dan todo el peso que tiene en la saga de cómics, pero más o menos sí que logran respetar y trasplantar la idea principal de por qué surge ese conflicto entre Eso es verdad. superhéroes. Eso es verdad. Más o Sí. menos sí que logran trasplantarla bastante bien. Decir que no se os olvide que en esta peli introducen en la misma historia al personaje de Pantera Negra y al personaje de Spider-Man. O sea que sí que hubo un esfuerzo por
involucrar a todos los personajes que existían en ese momento. Obviamente Sí, es bueno, y te tamaño Lego comparado con los cómics, pero lo intentaron. Ajá. Te traen a Ant-Man de repente. Es verdad. De las Sí, conveniencias vamos a hablar en esta peli también, ¿eh? También os aviso. creo que esta película la han hecho un poco demasiado pronto, me da esa sensación. Yo creo que si lo hubiesen si hubiesen metido esta trama más tarde, yo creo que les hubiese salido un poco mejor. La idea base, como ha dicho Robert, está bien planteada. De hecho, Pero sí, se queda un poco corta. Y efectivamente, como tercera peli del Capitán América, no es una peli. Te la venden como la tercera peli del Capitán América cuando es una especie de pseudo Vengadores. O sea, se queda como entre a medias, ¿no? Porque no es totalmente los Vengadores, porque no está toda la formación completa. Pero tampoco y es una peli del Capitán América como tal, quitando el hecho de que este hombre, de que Steve Rogers es el protagonista realmente, porque es el que donde más se enfoca la historia sí, aparte de... aunque es una película de los Vengadores, el Capitán América, es decir, el papel que hace Chris Evans como Steve Rogers es excelente. Me parece que Estoy de él acuerdo. en su papel es eléctrico. Su forma física es casi monstruosa y aún así, y aún así mantiene una consistencia y, digamos, un dramatismo con el personaje que es, en mi opinión, lo que hace que te lo creas, porque la situación política no está tan bien explicada y también aprovechada, pero el aspecto dramático de lo que esta situación importa para él es lo que hace que esta peli termine de funcionar, en mi opinión. Exacto. También, bueno, lo voy a ir ligando a lo que habéis dicho. Para empezar, os pregunto, ¿os parece un problema que se llame Capitán América, pero es una película de los Vengadores? Porque lo mencionáis mucho, pero ¿es un problema realmente? A ver, al final creo que es un pelín irrelevante. Es un poco irrelevante. Como mucho que ya te hace spoilers de que el que se va a llevar el gato al agua es el Capitán América. Es una buena forma Sí, de eso Pero verlo. bueno. de que va a protagonizar, o sea, Ajá. de quién Y va luego, a ser el protagonista. y luego también creo que no hay que perder de vista que realmente cuál es el verdadero objetivo de esta película, y es ver superhéroes luchando entre sí. Es una excusa para eso. De hecho, Nada más. ya que has sacado eso, es ahora cuando os lo voy a preguntar. ¿Sabéis por qué existe esta película? Más allá de lo que has dicho tú, Robert. O sea, ¿por qué existe tal como es? Ah, no. Cuéntanos. Por Batman v Superman. En 2016 se programó Batman v Superman. Y hubo una película, una tercera película del Capitán América de Steve Rogers llamada Capitán América Serpent Society. El que no me crea, lo puede buscar en Google, Capitán América Serpent Society. Y ese fue el título que tuvo el proyecto durante un tiempo. Luego, casualmente, Warner Bros. Anunció el enfrentamiento entre Batman y Superman, superhéroes míticos de una compañía luchando entre sí. Y convenientemente, casualmente, el proyecto mutó a Capitán América Civil War. La hicieron de esta forma, única y exclusivamente para hacer la puñeta DC y competir con DC en 2016. A lo mejor se explica por qué algunas escenas se ve demasiado el CGI como CGI, porque a lo mejor al hacer el cambio ya tuvieron que acelerar ciertas cosas. De hecho, el tema Podría de ser. metieron cosas en el último minuto lo vamos a mencionar yo creo que más de una vez en el podcast. Pero vamos, que sí, que fue una estrategia que ya os digo, soy fan de Marvel, pero como fan de Marvel admito los fallos que tiene con compañía. Le he hecho unas cuantas puñetas de este estilo a DC muchas veces, tanto en el cine como con los cómics. De que DC tiene una idea anterior, muy anterior, y luego Marvel la coge y la populariza porque una cosa que siempre ha tenido superior es el marketing. Y es lo que ha hecho que sea tan popular. Pero hay muchas ideas que le ha plagiado descaradamente a DC. Eso es así. Si ves las biografías y los libros. Y por eso esta pelis es Civil War y por eso luego tiene cositas que, bueno,
Vale. Dicho eso, chicos, como os he dicho en la preparación de este podcast, la mejor forma de empezar a hablar de lo que es la película en sí, de las escenas, de la historia, es luego hablar del conflicto que tiene cada personaje en la peli. Y una forma muy divertida e interesante de verlo, y de hecho le animo a los viajeros a que dejen en sus comentarios cuál es su postura, es preguntaros: si os pasase lo que les pasa a los Vengadores en esta película, ¿de qué lado estaríais? ¿Firmaríais los acuerdos de Sokovia o no los firmaríais? ¿Por qué? Y luego, pues por supuesto, podéis poner ejemplos de cada uno de los personajes respondiendo, actuando en base a los acuerdos. Así que ya aquí dejo que habléis vosotros. Yo tengo claro que no firmaría. Tú no Me firmarías. retiro antes. Te retiras antes. Yo. Sí, porque básicamente sería que ahora solo puedo intentar ayudar a la gente según lo que me diga el gobierno. Es decir, que si el gobierno dice, no, en este país está habiendo un conflicto armado, yo quiero ayudar a la gente, a los civiles y demás, me dicen, no puedes ir, pues no me aguanto. Pero si después dicen, oye, que vamos a hacer una invasión y te necesitamos y tengo que ir, pues va a ser que no. Yo no quiero hacerle no quiero ser el que hace el trabajo sucio a un gobierno que, bueno, casi todos los gobiernos tienen corrupción y, bueno, no, casi todos no, todos los gobiernos tienen algo de corrupción y no me gustaría estar trabajando para un gobierno que sé que en algún momento va a haber algún trapo sucio por ahí y no querría yo participar en eso. Me parece que Sí está que muy me argumentado. Sí que me sentiría en plan de, tenemos que hacer las cosas de forma más responsable, no tenemos que ir tan a las bravas porque se ve que esto está provocando problemas. Pero de ninguna forma voy yo a dejar que el gobierno me controle, que ningún gobierno me controle, porque ahí hay demasiados intereses creados. Ok. ¿Quién quiere ser el siguiente? Yo mismo, si no. Venga, Bien. lánzate. Yo tampoco firmaría esos acuerdos, porque me parecen estúpidos. Ok. Para empezar, los gobiernos son increíblemente corruptos e increíblemente sesgados a la hora de tramitar ese tipo de decisiones y se puede ver en nuestro día a día. Y se puede ver tanto en el mundo ficticio del que estamos hablando como en el nuestro. Ujú. Y por otro lado, por las mismas razones que está diciendo Alfonso, pero además y lo plantean como que son las únicas opciones. Te retiras o eres un criminal o tal. Y es como, no, perfectamente. Si el problema es que no hay regulación, perfectamente se pueden regular qué actuaciones se pueden realizar y qué no se pueden realizar, como ya se regularizan a las empresas de defensa, de seguridad y de rescate. Hay empresas que se dedican a esas cosas y tienen su propia legislación y pueden decidir ellas cuándo operan y cuándo no operan de manera privada y autónoma de manera ajena a los gobiernos. Y me parece que si tú quieres ser un funcionario y poner tus poderes, ¿sabes?, a cargo de ser funcionario, también es válido. Tú puedes a lo mejor ser un superhéroe bombero o un superhéroe policía. Pero, en mi opinión, estar atado a un gobierno te expone a la corrupción del resto de personas. Entonces ya no estaríamos hablando de la moralidad, sino de la moralidad de tu país y de quien lo dirigen. Me has hecho pensar también en otra cosa con respecto a lo de la burocracia. Esa es otra. ¿Tú sabes lo que puedes llegar a tardar en darte el visto bueno para realizar una acción que es necesaria ahora? Dicen, espera, no, tenemos que comprobar todo esto y hasta que te den el visto bueno a lo mejor ya la catástrofe se ha producido y ya no puedes hacer nada. Es otra cosa. Cuando la burocracia entra en juego, las cosas se ralentizan mucho. Así que Totalmente. yo también soy equipo Capitán América. Yo confío en tener Qué algún madura. equipo Iron Man antes de acabar, ¿eh? Puedes ir tú, Robert, ¿eh? Qué mal. Vale. Yo sí que los firmaría. Tú los firmarías. Bien. Ya Yo- está. Ya yo los estamos firmaría. divididos. Y hay guerra civil en país con amigos. ¿Por qué? Bueno, ¿En mi propia casa? es como básicamente, independientemente de cuáles sean sus objetivos, que para la mayor parte de la gente serían opacos, o sea, realmente los superhéroes no van por ahí explicando por qué han hecho las cosas, por lo general. Estamos hablando de unos individuos que constantemente están causando daños colaterales y además no responden ni ante ningún estado, ni siquiera como individuos, porque la mayoría de ellos tienen su personalidad oculta.
Entonces, de repente, un día te aparecen en tu país estos tipos, sabes que la han liado pardísima, y es como, ¿y de quién es la responsabilidad? De absolutamente nadie. Y eso es un problema. En cualquier contexto de política internacional, esta gente sería considerada terroristas. En eso la película tiene toda la razón. Saquemos la censura cuando estemos la edición. Porque se ha dicho una palabra. Es verdad. Vamos a sustituirlo por otra palabra. Los terroríficos. Combatientes por la paz ilegales. Entonces, el otro problema, ¿cuál es? Entonces, realmente el conflicto es muy interesante porque está muy relacionado realmente con un debate que existe en teoría política, que es el debate de centralización frente a descentralización de la defensa. Y además está muy relacionado con el debate de ilegalización de las armas en Estados Unidos. Me explico. Esto es una cosa de la que no se dan cuenta mucha gente que es anti-armas, pero el principal argumento de la gente pro-armas en Estados Unidos no está relacionado con teoría del Estado. La definición de Estado es aquella organización que tiene el monopolio de la violencia en un territorio dado. Esta es la definición de Weber. ¿Qué ocurre? Que existe el argumento político de hasta qué punto te interesa que el Estado tenga el 100% del monopolio de la violencia. Entonces, se agarran a que al menos la población civil pueda tener armas para, si en cualquier momento hay una tiranía o algo por el estilo, defenderse. Este es literalmente el argumento del Capitán América respecto a por qué no habría que firmar los acuerdos de Sokovia. Y es válido. Imagínate que un día de esos es elegido pues alguien parecido al tipo del bigote en los Estados Unidos Sí, o en uno de esos países. La diferencia es que no estamos hablando de armas, estamos hablando de gente que tiene poderes equivalentes a armas de destrucción masiva. Sí, pero imagínate que están ahora al servicio de alguien como ese. Pues ya tenemos un problema. Y no olvidéis que el tipo del bigote, aunque luego lo pierda y cambie de actor, acaba de presidente de los Estados Unidos en este universo. Y que de hecho se lo espeta de, oigan, ¿saben dónde están Hulk y Thor? Si yo tuviese 2 ojivas nucleares perdidas, tendría que responder. O sea que lo que dice Robert está bien encaminado. ¿Quieres añadir algo más al respecto? No, bueno, simplemente eso que, a ver, entiendo el idealismo de la postura del Capitán América, pero no me parece razonable. Alguien tiene que tener la responsabilidad de lo que hacen. Creo que es justo que Guille vaya diciendo qué haría él. No digas ni uno ni otro, mójate. A ver, yo voy a desviarme un poco. Bueno, yo no lo firmaría, ¿vale? O sea, eso de entrada. Pero no lo firmaría principalmente porque, de alguna manera, o sea, yo los superhéroes estos, o el rollo del vigilantismo y demás, lo veo así, veo que tienes un cierto anonimato, ¿no? Tienes el rollo de la máscara para que no los supervillanos no sepan tus conexiones familiares ni nada por el estilo. Y de alguna manera firmando ese contrato, supongo que te estás abriendo también a exponerte a cierto organismo para que luego, pues efectivamente, no, o sea, tienes que estás plantando la confianza en ese organismo para que luego alguien pues te pueda desenmascarar a través de X, de alguien, yo que sé, alguien que esté infiltrado en el gobierno y que no sea trigo limpio, ¿sabes? Pero lo que estás describiendo son literalmente los servicios de inteligencia. Sí, básicamente. Ahí es cuando se da cuenta en esta película que se está empezando a sentir los efectos de que no esté Nick Furia. Porque estas serían las típicas cosas de las que se ocuparía Nick Furia. De cuando hay problemas graves, ¿sabes? Yo controlo S.H.I.E.L.D. y me aseguro de que el dinero llega donde tiene que llegar, la gente descontenta deje de estar descontenta y que los chupatintas de los diferentes países no tengan mierda que tirar. Y como no está Nick Furia para hacer todo eso, entonces empiezan a caer el dedo de las responsabilidades sobre... ¡Bum! Muy bien hilado, la verdad. Porque es a partir de este punto del UCM en el que Nick Furia se convirtió en poco más que un extra,
A partir de aquí, Nick Fury hasta de Marvels no va a volver a tener un rol protagónico. Va a estar por ahí, va a estar por acá, pero... Bueno, en Infinity War prácticamente no va a tener un papel. Y Su propia muerte. para este punto, Civil War en principio se ha dado por muerto, pero Furia se supone que está en activo de estos años en adelante. Se supone. Otra cosa que es que luego haga una mierda, o que cuando aparece en algún producto tenga un papel digno. Y spoilers, para los que están viendo el UCM por primera vez, tal vez, no va a pasar ni una cosa ni la otra. Se va a convertir en de lo peorcito del UCM. Bueno, me estoy viendo de Capitana Marvel, la primera, que bueno, pero es que es el joven, es antes de ser director. En cualquier caso, está muy bien que hayas comentado eso. Guille, ¿ibas a decir más cosas respecto a lo de por qué no firmarías los acuerdos? Bueno, a ver, está en juego tu anonimato, eso empezar. O sea, tienes que confiar un poco en los servicios de inteligencia, como ha dicho Robert, de cada estado. Entonces, este tema se planteó ya en el cómic cuando no solo Spider-Man decidió firmar el acuerdo, sino que encima se quita la máscara delante de todo el mundo diciendo soy Peter Parker. Entonces llega un momento en que dice el Capitán América a Spider-Man de ¿qué? ¿Ahora te sientes más seguro ahora que el Escorpión y el Doctor Octopus sabe dónde vive Mary Jane y todos estos? O sea que tiene... O sea, al pasar del anonimato a ser una figura pública... o sea, tiene sus consecuencias, quiero decir. Bueno, O sea, mencionar que todo esto parte del supuesto de que los villanos no saben rastrear personas. Ya. Pero bueno, es un tema que se plantea en el cómic original y que es un tema Sí. que efectivamente pues da que pensar. Entonces, sí, o sea, es donar tu total confianza a eso, al Estado y que esos secretos de Estado no salgan a la luz. Y claro, yo entiendo que, o sea, yo no confío totalmente en el Estado, no al 100%. Yo entiendo que el Estado es un conglomerado, es un conjunto de personas y tú el apoyo tiene que ser, yo creo que puro, al 100% prácticamente, para que tú puedas firmar ese acuerdo. Si no, personalmente yo no lo haría. Volvemos aquí un poco al tema de la corrupción, que es es como un poco evidente todo, ¿no? En ese sentido. Pero sí, si yo fuera superhéroe, probablemente iría enmascarado, con lo cual me llevaría a decir que a plantearme seriamente que no. Yo lo que siento, no pero tapar esa cara, a mí- Guille, sería un delito. No puedes taparte esa cara, es un delito, es un crimen. Así que tú, ni justiciero ni hostias. Tú, con la cara destapa. Para que vayan todos No, a una por- figura. Las figuras oficiales, las figuras públicas, bueno, deciden ser figuras públicas en parte, o sea que. Y. Bueno, que no sé, en el caso, no puedo hablar por el caso de todos, pero en este caso, o sea, es como que te fuerzan, ¿no? A ser una figura pública, realmente. Yo, Cuando para no lo es. terminar con el tema, yo no firmaría los acuerdos. Pero sobre todo porque, y aquí lo voy a empezar a conectar con la peli, tenemos la famosa escena de la junta de Ross, que vuelve en esta película el difunto William Hart, y les dice, con la maravillosa voz doblada de Salvador Vidal, no tal, tienen ustedes que reparar en los desastres. Nueva York, Washington DC, Lagos, Sokovia. Pero, mamón, que tú hace no muchos años estuviste persiguiendo a Hulk en una universidad pública, sin avisar ni nada. Y casi muere gente, mamón. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres tú para echarme en cara? Si me lo propusiese otra persona, no sé, quizás Robert, pues a lo mejor firmaba. Pero es que me lo propone el cazador de Hulks, como dicen en No, Capitán claro, América bueno, Civil War. En esa película ocurrieron muchas cosas, desde poner un comando estadounidense infiltrándose en un país que solamente no sabe el gobierno para atrapar a Hulk,
que eso sí, en teoría es algo ilegal. Eso son operaciones especiales de las que no se habla porque son ilegales. En lo de la universidad. Y luego cuando se ocurre lo de la abominación con uno de sus hombres, Claro, que también la caga claro. porque permite que uno de sus hombres acabe haciendo eso, al disparar con ametralladoras, seguramente calibre capaz de atravesar un edificio de lado a lado, a disparar entre edificios y demás. ¿Cuánta gente podría haber muerto ahí si no llega a ser una película de superhéroes? Yo tengo algo mucho mejor. Que dice Nueva York. Y dices, tío, que nos estás culpando de Nueva York. En Nueva York lo que pasó es que nos invadieron unos malditos alienígenas a través de una grieta dimensional, les matamos a todos y vosotros queríais mandar una bomba atómica a toda la ciudad que nosotros desviamos al espacio y para evitar que destruyerais toda la ciudad. Sí, es verdad. ¿Cómo nos estáis acusando de propasarnos cuando vuestra solución era puta bomba atómica? Después Sí, de que vuestra solución era puta bomba atómica, nosotros ya estamos, ya no podéis decirnos nada. No, es que yo cuando veía la película se lo estaba comentando Sergio. Mierda, Tratados de Nueva York para vosotros. Que pulsáis el botón, eso tendría que haber sido noticia, colega. Bueno, Sí. los pecadores ahí. No es el mejor ejemplo de No, desde luego, Gobi. ese tendrían que habérselo dejado fuera. El siguiente se tendría que haber dejado fuera es lo de... ¿Cuál era la otra? La de los Washington. trisqueliones estos. Lo de Washington, lo de Washington. Soldado de Invierno. Soldado de Invierno. Es la de invierno. Vamos a ver, pedazo subnormal, si no se hacía nada, unas aeronaves iban a aniquilar a cuánto porcentaje de la población mundial, empezando primero los Estados Unidos. Sí, pero ahí lo la habrían cosa matado es- seguro con el algoritmo de Sol. Ahí la cosa es que era culpa de S.H.I.E.L.D. Y ahí genuinamente es culpa de S.H.I.E.L.D. porque estaba completamente infiltrado por Hydra. Entonces, ese argumento es más válido, ¿sabes? Porque Sí, pero culpa de S.H.I.E.L.D., no culpa del Capitán América y los Vengadores. ya eso es cierto también. Ellos también trataron de impedirlo y lo impidieron. Bueno, al final Capitán América no era de Hydra también o algo así. No, eso es una versión de un cómic oscura. Todavía. Hay que esperar a a Vengadores ver. Doomsday. Yo el único comentario final que haría es que, a ver, se puede replantear todo el debate como hasta qué punto te parecería correcto que cualquier persona pudiese tener una bomba atómica. ¿No te parecería que a lo mejor no estaría mal que alguna persona, a alguien, al menos le vigilas un poquito? Ya, pero la cuestión es, no es que tenga una bomba atómica, es una bomba atómica. Entonces, por ser una bomba atómica, obligatoriamente tienes que estar bajo la bota del Estado. Porque has nacido como... No, o tienes. vigilancia. Realmente eso es un problema de la peli. Tampoco se explica en detalle cuánto control tendrían sobre ellos. Y bueno, y luego vamos a hablar de otra hipocresía que es, pues, Iron Man. Porque después lo de Sokovia. Sokovia no fue culpa de los Vengadores, fue culpa de Iron Man. Fue culpa de Tony Stark. Porque él fue quien insistió en crear a Ultron. O sea, si le quieren pedir responsabilidades a alguien, que se las pidan, Totalmente. que se de las pidan acuerdo. al señor Stark. Totalmente de acuerdo. Hombre, a ver, eso en concreto, Alfonso, te voy a decir una cosa, y es que al menos la peli es consciente de que de todos los Vengadores es él, posiblemente es el más gris. Bueno, la Viuda Negra también tiene un pasado turbio, pero Tony Stark tiene muchas cagadas públicas y conocidas. Lo bueno es que empieza la peli, que es el principio, después de lo de Lagos, y te meten toda la escena de él con el holograma de los padres. Llega la actriz esta que luego saldría en Luke Cage. Guille, ¿cómo se llamaba la actriz? Que no me acuerdo. La actriz esta que sale luego en Luke La afroamericana, que es la madre que se le encara a Tony en el ascensor y le dice... Alfred Woodard. ¿Cómo? Alfred Woodard. Pues Alfred Woodard. Pues Alfred Woodard interpreta a este personaje random, porque es un random. En su momento se especuló, no, conexión con Luke Cage. Nada. Es una madre random que le echa en cara que su hijo, Jack Spencer, estaba en Sokovia cuando pasó lo de la era de Ultron. Y eso va a ser como el detonante en esta peli para que Tony Stark diga, caray, leches, tengo que rendir cuentas, que luego lo dice en la peli. Que Alfonso tiene más razón que un santo en el sentido de, tronco, si hay un vengador al que quizás habría que incluso llevar a juicio, es a ti. Si hay una bomba atómica a la que hay cosas que reprocharle, es a Tony Stark, eso es verdad. Pero también es cierto que la película ahí sí que maniobra bien. De decir, oye, Tony va a hacer acto de conciencia y va a actuar al respecto. Sí, pero la cuestión es que intenta obligar a los demás que no tienen tanta culpa de nada.
el Capitán América, ¿cuánta destrucción ha tenido? ¿Cuánto daño colateral ha causado él en concreto? Yo creo que muchísimo menos que el que lleva una pedazo super armadura, que además se puso ahí a decir soy Iron Man así al público para básicamente llamar la atención, y que hizo que que crear un montón de supervillanos a lo largo de su historia, porque ya ha hecho cabrear a un montón de gente. Es decir, Tony Stark es al que tendrían que vigilar, o al que tendrían que decirle bájale unos cuantos niveles. Y de una manera bastante directa, casi todo lo de Ultron es culpa suya. Ya. Mira, él fue el que convenció a Bruce Banner, que no estaba muy convencido. ¿Y Bruce Banner qué hizo cuando con todo lo de haberse convertido en Hulk, cuando le comieron la mente y todo lo de Ultron y todo eso? Pues dijo, a ver, es que pues me voy del planeta. Quizá precisamente por eso tiene sentido la evolución de Iron Man, porque en la primera película de Iron Man él ya tenía clarísimo de no voy a ser un arma del gobierno, no voy a dar mi traje al gobierno, bla, 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 no voy a poner mi... Claro, pero como él ha tenido toda esa trayectoria y hay tantas cosas que son genuinamente culpa suya, hay que admitir que el sentimiento de culpa está ahí. Si hay un personaje que es normal que cayese ante eso, es él. Quizá sí. Deberíamos hablar de los diferentes personajes ahora que están en diferentes bandos. Iron Man y el Capitán América como líder de ambos lados, yo creo que ya sus posturas están bastante claras. Que bueno, la película te lo vende como algo moralmente justificable, pero realmente Capitán América se tira toda la película ayudando a fugarse a un reconocido. Eso. Robert, claro, pero porque le han lavado el cerebro y él sabe que es así y sabe que es un arma. Tienes razón, pero yo también entiendo que quiera defender a su amigo. Que le están persiguiendo, tengamos en cuenta también, por algo que no ha hecho. O sea, descubrimos que no lo ha hecho. Pero es que Capitán América sabe todo eso, pero no se lo cuenta a nadie. Ese es un problema de la peli, y como he dicho a Guille fuera de cámaras, hay un defecto, bueno, hay varios defectos en la peli. Uno de ellos es que se podría resumir con esta frase: ¿por qué hablar tranquilamente con tus amigos si te puedes partir la cara con ellos? Y pasa en casi todas las peleas y escenas de acción de la película. Aquí la gente no se pone a hablar. Aquí la gente no expone las cosas. Aquí la gente se lía a hostias. Destruye media ciudad, pese a que supuestamente han firmado, debaten por unos acuerdos que les van a controlar. Y aún así, destruyen todo lo que pillen de por medio. Y para cuando te das cuenta, el tema de los acuerdos importa 3 pitos. Lo que importa son las toñas. Sí. Y es un problema de la... A ver, yo creo que también otra cosa que hace, creo, que Tony Stark decida que el gobierno le controle es que si destruye algo, ya no es culpa suya. El gobierno le ha dicho que puede actuar. Por lo tanto, es culpa del gobierno. Es como quitarse la culpa. Realmente él no va a cambiar. Solamente va a hacer que la culpa sea de otro. Al menos para su conciencia. Y bueno, si te fijas en la película, realmente creo que todos destruyen bastantes cosas, pero creo que en proporción los que curiosamente están a favor de los acuerdos destruyen más. Visión es verdad que se carga muchísimas cosas en el aeropuerto, pero muchísimas. Además, pero esa pelea es muy divertida, así que se le perdona. Bueno, yo estoy diciendo que la película tiene problemas, pero como puse la miniatura de la reseña corta, es imperfecta. A ver, las razones para las que se peguen son malas, pero al menos se pegan de manera bastante guay. Claro. Luego os preguntaré por la acción, pero creo que mola seguir hablando de por qué cada personaje toma la decisión que toma y cómo les lleva eso a actuar durante la película. Tony Stark también hay que pensar que, a fin de cuentas, aquí ya por fin tenemos lo que llevábamos criticando en muchas entregas anteriores. Que ya aquí por fin evoluciona como personaje. Ya no es el Tony fiestero, borrachuzo, que le da igual todo y hace payasadas a cada minuto. Aquí es un tipo que en muchas escenas está estresado, en muchas escenas está sobrepasado por la situación, en muchas escenas se equivoca por ser demasiado visceral. Y también, y por cierto, destripamos la película a tope, pero tengo una reseña corta y este podcast ya es súper mega largo. Así que, por supuesto, spoilers. Te cuentan que se siente culpable de no haberse despedido de sus padres antes del día de su muerte. Que luego, pese a todos los agujeros que tiene el guión,
muy inteligentemente te lo logran vincular con Bucky y te revelan que el Soldado de Invierno fue quien ejecutó a Howard Stark y a Maria Stark. Ya, pero el arrebato de violencia está completamente injustificado y es una excusa para que tengan una excelente pelea. No, para mí está justificado porque simplemente es Tony Stark siendo Tony Stark. Es como... Él realmente, por mucho que diga de que esta parte de los tratados, de que le controlan y demás, él realmente cuando quiere, hace lo que quiere. En esta ocasión, pues es eso. Le da igual las explicaciones que le den. Él quiere venganza porque acaba de descubrir quién mató a sus padres. Y le da igual que realmente sea Hydra y demás. Hydra ya está derrotado. Ahora quiere venganza contra la persona que fue la que hizo la acción. Ya, Yo pero también demuestra yo también me creo que Tony Stark, cuando descubre que Bucky es el asesino de sus padres, no se lo piensa 2 minutos. Tony Stark lleva matando a enemigos desde la primera película de Iron Man. Lo que pasa es que en la primera película de Iron Man se cargaba a terroristas o a terroríficos random, que decías, ah, vale, pero ¿cuántos de esos terroristas random a lo mejor eran solo soldados usados? Y Iron Man ha estado matando a sus enemigos en todas sus películas anteriores. Es cierto. Me creo que quiera matar a Bucky, aunque sea consciente de que no es él. Y luego encima está el hecho de que en esta película plantean esa relación de amistad de la que tantos memes han hecho, de que Steve le miente. Steve sabe que Bucky mató a sus padres desde el Soldado de Invierno y no se lo había dicho hasta este punto. Y eso creo que también enerva mucho a Tony. La película casi no Sí. lo explora, pero si te paras a analizar la trayectoria de ambos, el cómo son... Claro, Steve Rogers aquí ha mentido de forma activa. No ha sido sincero. Nunca le ha dicho a su amigo que sabe quién fue el asesino de sus padres. Solamente porque el asesino de sus padres es otro de sus amigos. Entonces, yo entiendo la reacción de Tony. Que a lo mejor quizás va demasiado lejos. Venga, vale, te lo voy a conceder. A lo mejor va quizás demasiado lejos. Pero sí que me creo la reacción inicial de, oye, voy a acabar con este tipo. Me da igual, asesinó a mi madre, que lo dice en la película. De hecho, Sí, me parece que la escena del final es la única que está más o menos justificada. Me habéis convencido. Yo estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo yo también. Pues yo estaba de acuerdo desde el principio, porque por cómo es Tony. Iron Man no O sea, tiene- me cuadra menos que le haya guardado porque, bueno, Steve Rogers no es, supongo que... O sea, no tanto mentir, sino guardar secretos. No es, yo no lo veo como mentira, pero sí como guardar secretos, que eso a un amigo, pues bueno. Pero Es entiendo que jodido. yo, que al estar más cercano a Bucky que a Tony, pues, Claro, pues entiendo que en ese sentido haya priorizado a Bucky. tú piensas que A es ver, muy también es jodido como... saber quién ha matado a los padres de tu amigo y te lo callas para evitarle problemas a ese otro amigo tuyo. Claro. O sea, hay algo de hipocresía ahí por parte del Capitán América. Porque sobre todo es en plan de. Sí que hay hipocresía, porque dices, si realmente crees fervientemente que no tiene ninguna responsabilidad y que es todo por el lavado de cerebro, me lo dirías. Claro, ¿Sabes? claro. Porque Es que lo del lavado de cerebro es una excusa un poco así. Es la misma excusa cuando dicen que tal o cual criminal tiene cierta psicopatía, cierto problema mental. Claro, es que con ese pretexto se han librado muchos. Eso es verdad. de hecho, al final, en mi caso, empatizo bastante con Bucky, porque Bucky se perdona menos de lo que le perdona Steve Rogers. En plan, él mismo dice, tío, tenías el cerebro lavado, no te preocupes. Dice, no, tío, pero lo hice. Y ¿sabes? se acuerda de Ya. todo. Además, me También acuerdo. lo dice, también lo dice. Cuando se lo pregunta a Tony, de hecho, Sí. ¿te acuerdas? Y es como, me acuerdo de todos. En ese sentido también es como Bucky también podría haber sido el que, una vez liberado del control de Hydra, podría haber tratado de aproximarse a alguna figura pública. Ya tengo que decirlo, pero entiendo que eso es muy difícil. A ver, que por cierto, el momento en que Tony ve a Soldado de Invierno por primera vez y todavía no han llegado a las manos, Tony hace una referencia muy oscura y es que le llama a Soldado de Invierno el candidato Manchur. Sí. Que es una referencia a la primera novela que usa la idea del soldado al que le han lavado el cerebro. El mensajero del miedo, ¿no? Algo así, sí. 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 Que además hay una peli con Denzel Washington. Que creo que es la que he visto, sí.
esas referencias tan chulas, cuando, claro, me grabo vídeos yo solo, no se ven. Es lo que mola hacer así un podcast acompañado. Voy a mencionar así rápido, antes de pasar a otro tema, si me permitís, que me gusta cómo introducen esa trama desde el principio, porque es la primera escena de la peli, lo del tema del coche, lo del año 91. Simo pregunta muchas veces por el asunto del 91. Te mete la escena de Bucky consiguiendo los sobres con suero de ese coche, y luego Simo le pone la grabación a Iron Man. Me parece que está muy bien sembrada con antelación, lo que en inglés se llama el foreshadowing. O sea, me parece que ese elemento del guion está bien. Sí, desde luego está. Tiene un inicio que es bastante bueno la película. Y lo que, como ya dije, falla un poquitín es todo el tema del intermedio. Porque es donde ocurren más las cosas de cosas sin sentido, conveniencias y sobre todo saltos de lugar a lugar que dices, es que se teletransportan como si fueran Goku. Si ninguno tiene un tema, os voy a hacer una pregunta que nos va a permitir hablar de mogollón de escenas. Y es, ¿qué os parece la acción de esta película barra dirección quizás con respecto a Soldado de Invierno? Porque hay un cambio. O al menos yo siempre he visto que hay un cambio muy claro en la forma de dirigir la acción. Yo la verdad es que creo que la acción no llega a ser tan buena como la de Soldado de Invierno. Porque la de Soldado de Invierno sí que era tensa de verdad. Sí que no sabías... Si era la primera vez que la veías, te quedabas como diciendo, vale, ¿cómo van a salir de esta los protagonistas? Aquí no estás tan tenso. Es en plan más bien de ¿quién ganará de los dos? Bueno, realmente no creo que se vayan a matar el uno a otro. El Soldado de Invierno es como a ver si alguno va a morir. Estoy de acuerdo que también en general la coreografía y la dirección del Soldado de Invierno es mucho mejor. Los planos son mejores, hay menos cortes y el combate cuerpo a cuerpo es muy bueno. Pero por otro lado, esta película tiene muchos superhéroes al mismo tiempo y es un tipo de acción muy espectacular que me gusta mucho. Sí, a ver, es una acción más espectacular, no tan tensa, pero donde sí que puedo comentar que la única pelea que sí que es más tensa de todas es la última, en la que Tony Stark intenta matar pues a Bucky y está el Capitán América pues intentando evitar todo eso. Porque ahí ahí hay un personaje intentando matar a otro y seguramente está hasta dispuesto a, en su ataque de furia, a matar a los dos si hace falta. Algo que ha comentado Alfonso. Luego, por supuesto, volveré un poquito más a cómo están hechas las escenas de acción. Porque cosas técnicas que se ven y que son tal cual. Es cierto que creo que un problema que tiene esta película, que se comentó entonces y creo que a día de hoy el comentario se mantiene vigente, es que para llamarse Civil War, que no muera ningún personaje en esta peli, excepto Crossbones, otro villano muerto y desperdiciado en el UCM, que no muera ningún personaje salvo ese, me parece un poco cagada. Porque esta película tiene un momento en el que te ponen a huevo que muera James Rhodes. Y además la muerte de James Rhodes habría apuntalado mucho, pero que mucho, la pelea del final. Porque ya ahí habría habido una pérdida y un motivo muy fuerte y reciente para que Tony le tuviese inquina al Capi. O a las acciones del Capi. Entonces, imagínate que esta Civil War hubiese terminado eso, con Rhodes muerto y luego con el Soldado de Invierno también muerto, que hubiese ganado al final Tony. Hubiese habido bajas en ambos lados y hubiese sido esa inquina posterior. Ojo, que en los cómics originales, pese a todo lo que se lía, muere un héroe. Uno. Y ya. Ben Foster. Y luego aparecerá Ant-Man y la avispa, interpretado por Lawrence Fishburne. Pero sí. El Goliath, si mal no recuerdo. Correcto. Sí, Pues bueno. O sea que incluso en los cómics tampoco muere tanta gente. Cierto. No, solo muere uno. Pero ya que estás en un universo cinematográfico con actores de verdad, y ya que, vamos a ser francos, Máquina de Guerra es el vengador menos guay, quizás. Eso lo podemos debatir ahora El rápidamente. menos si queréis. aprovechado. Podría decirse que también es el menos aprovechado. Yo es que creo que con lo que le pasa, que le da visión después de la lucha del aeropuerto, con lo bien que le había venido la trama, no habría estado de mal alguna baja. Que luego quiere sumar a alguien más del bando del Capi. Bueno, Yo creo que Máquina de no Guerra. va la pérdida. Máquina de Guerra es técnicamente un soldado americano, ¿no? Es un coronel. Sí, realmente.
Que a mí me sorprende que el Falcon no esté del bando de los que quieren firmar el tratado, porque también es un soldado americano. Pero es que es demasiado. Es demasiado colegui del Capi. Es Es la única razón por la que está con el Capitán Es prácticamente su animadora personal. Hay que recordar que Falcon vivió todo lo del Soldado de Invierno y ha visto en carne propia lo que pasa cuando una corrupción, cuando una institución supuestamente buena se corrompe o se infiltra por agentes malvados. Sí, y sumándoles que son muy coleguis. Los dos factores contribuyen. Simplemente hay más motivos que simplemente es amigo del capitán. Oye, y son motivos de peso. Yo también me creo que lo haga por colegueo, pero ojo, se puede buscar por ahí de que, oye, sí que vivió muy de cerca lo de Soldado de Invierno. Iba a preguntar, ¿el resto de personajes se queda muy claro al 100% por qué apoyan a un bando u otro? Bueno, Spider-Man porque literalmente lo recluta de la calle Iron Man y punto pelota. Y Black Panther. Black Panther porque quiere vengarse de Bucky. Sí. Pero el resto, La Bruja Escarlata porque odia a Iron Man. como que Bruja Escarlata. Ah, bueno. Sí, Bruja Escarlata, recordemos bueno. que al principio odia a Stark porque un misil de su empresa cayó en el edificio donde murieron sus padres. Pero ojo, también te voy a decir una cosa, Guille. Eso no lo sacan a colación en toda la película, ¿eh? Y podrían haberlo hecho perfectamente. A ver, podemos ir uno por uno con los que no hemos mencionado. ¿Tiene un monólogo de por qué está a favor de los acuerdos? Lo del desafío, lo de la catástrofe. O sea, Visión se queda una explicación clara de por qué firma. Y Bruja Escarlata tiene sentido porque es la más peligrosa realmente. Y la tienen como esta especie de, no, es que esto ha sido clarísimamente tu culpa, porque esta explosión ha matado. Y dice, ya, pero si no hubiese hecho lo que he hecho, habría matado a mucha más gente, ¿sabes? Pero. Sí. Bueno, es que podrías venderlo como todo lo contrario, precisamente porque es la más peligrosa, es la que antes debería firmar. Ya, claro, pero es que claro, si tú comparas a la persona que tiene de manera intrínseca unos poderes con el tío que su poder básicamente es que ha diseñado una superarma, que es Iron Man, es que es muy diferente legislar esas dos cosas. Una cosa es legislar a una persona y el otro lo que haces con un armamento. Como habéis dicho también de la Bruja Escarlata ahí con lo de que sus padres murieron por culpa de Tony, de sus armamentos. La película casi te plantea que Bruja Escarlata se une al Capitán América porque le revienta que la tengan encerrada en su habitación. Me parece una oportunidad perdida cuando habéis comentado esto de que Tony Stark fue el responsable por las armas que fabricaba su empresa de la muerte de los padres de la bruja y que no hubiera un momento en el que ella dijera ¿por qué te uniste a este bando? Bueno, a mí me encerraron cuando cometí un error, cuando murió gente por mi culpa, pero a ti no te encerraron nunca, ¿verdad? ¿Qué justicia hay en eso? Imagínate, porque es eso, Tony, las armas con las que mataron a sus padres, mató también a un montón de gente con ellas, ¿no? Con todas las armas que fabricaba, pero a él no le han encerrado nunca. ¿Y el argumento es no deberían encerrar a nadie por ello? No sé, no lo pillo. No, simplemente es como, vamos, tú me querías encerrar porque cometí un error. ¿Cuántos has cometido tú y nadie te ha encerrado? Listillo. Al final vemos un poco lo mismo de que Iron Man tiene bastantes cosas por las que dar cuentas ya de antes. Y luego hay una diferencia brutal entre Bruja Escarlata y Iron Man. Iron Man ha elegido ser quien es. Se ha hecho público desde el principio y es todo público, es todo conocido lo que ha hecho. Lo de Viuda Negra es más desconocido. Meterse en los experimentos de Hydra, pero también es verdad porque su país estaba siendo arrasado. Y entonces ya podríamos hablar de que... Bueno, da igual, me he equivocado. Bruja Escarlata, Elizabeth Olsen, la chavala mona que se queja de que la exhiban en Hollywood, pero luego se exhibe ella sola. El punto, a lo que voy. Pero esas son las dos. ¿Cómo? Luego hablo de ese tema si sale. A lo que voy, que... Bueno. A ver, el contexto de Bruja Escarlata es bastante más turbio y duro que el de Iron Man. Iron Man tiene mucha más elección que ella. Pero vamos, ¿por qué se unen los Vengadores? Porque al principio ella... Bueno, ¿por qué se une el bando del Capitán América? Porque al principio ella, hasta cierto punto, se deja convencer de que debe estar encerrada. Tiene que venir Ojo de Halcón, que ya estableció una relación paterno-filial entre ellos dos en Era de Ultron, y convencerla de, oye, muévete. Y luego Bruja Escarlata dice una frase que para mí es un poco explicativa. Mira, la gente va a tener miedo de lo que haga, pero yo tengo que controlar mi propio miedo. Y por eso al final decidió unirse al grupo del Capitán América, que también es parte para ayudarle en ese momento.
Yo no digo que esté muy bien explicado, pero sí que me creo que es en el bando del Capi, solo por lo que vemos en la peli. Si le sumamos lo de el rencor Stark, etcétera, etcétera, pues también me lo creo más todavía. De Visión hemos hablado, quedarían a hablar de Ojo de Halcón y de Ant-Man, de por qué se ponen del bando del Capi. Yo no caigo muy bien en por qué cada uno de esos personajes elige lo que elige. La verdad es Por que las la, pajas. la Viuda Bueno, Negra no entiendo realmente por qué se pone de parte del Ant-Man- gobierno. Ant-Man es un poco por el hecho de que Han Pym siempre ha sido como Anti-Stark, muy sí. anti-Stark. Básicamente por eso. Sí. Y antigobierno también, ante el control del gobierno. Sí. Por tanto, Y sí. es- Que no esté a favor de eso, de que el gobierno controle lo que haces, tiene sentido. Cuando eres Ant-Man, alguien que ha sido básicamente instruido por alguien que estaba muy en contra de que el gobierno controlase lo que hacías. Porque sabía por qué es lo que podía hacer. Y no olvidemos que Scott Lang, que lo dicen en la peli, ha sido un criminal y sabe cómo a veces la ley o el Estado puede ser demasiado injusto. Hmm. Eh, Luego, Viuda Negra, a mí, el hecho de que vuelva a estar en un. Que se elija en un bando que es como. Vas a volver a estar bajo control de un grupo que te va a decir lo que tienes que hacer. Como cuando eres una viuda. Lo cual se me hace un poco como volver atrás, volver a ser ese agente de la muerte de Hydra. Que fue en un momento, ¿no? no, lo que pasa es que de donde la entrenaron, la usaban para misiones muy cuestionables. Luego ya tuvo el altercado con Ojo de Halcón le perdonó y ya se unió a S.H.I.E.L.D. Y ya ahí en principio empezó a trabajar para los buenos. Lo que pasa es que S.H.I.E.L.D. le Sí, infiltró a Hydra y se lió parda. Pero sí, entiendo lo que pero quieres ir digamos, a parar. no, ya no has tenido suficiente escarmiento con lo de trabajar para un gobierno o para una organización gubernamental. Yo a Viuda Estamos Negra... viendo otra vez a lo mismo. Yo a Viuda Negra, poniéndose del lado de Iron Man, que de hecho en la película lo tratan, el tema de que nadie se espera de que se ponga del lado de Tony, creo que viene un poco de cara a que, uno, Viuda Negra también tiene bastantes cosas de las que se arrepiente, y para este punto de la historia creo que le ha cogido el bastante cariño a los Vengadores como familia, o como grupo social o como grupo cercano, y tiene un deseo genuino de que sigan juntos. De hecho se lo dice a Steve de, oye, a lo mejor estar legalizados, estar con el gobierno, no es lo más práctico, pero al menos seguimos juntos. El problema que creo que hay con Viuda Negra es que luego, en la batalla del aeropuerto, al final, después de que es ella la que convence a T'Challa de unirse al grupo de Iron Man, de decirle, oye, que sé dónde encontrar a Barnes, vente con nosotros, que es así como convence a T'Challa, al final, cuando están Capi y Bucky frente al Quinjet, para pirarse, está ella ahí, les puede cortar el paso, y cambia de bando en el último minuto después de haber liado la de Dios en el aeropuerto e inmoviliza a T'Challa. Y es ahí donde la cagan con la Viuda Negra. Yo me creo por qué se une al bando de Iron Man, pero lo que no compro es cómo luego cambia de bando con una sencilla conversación. Y volvemos un poco a la crítica que he extendido antes de la película, de que ¿para qué hablar tranquilamente con tus Sí. colegas y te puedes partir la cara con ellos? Esa es la cagada. Si que tiene con realmente Viuda. la hacen bastante chaquetera en ese momento. Como no sea que es que al estar peleando con Barton, con Ojo de Halcón, básicamente estaba pues la conversación o el ver, oye, que estoy peleando contra uno de mis mejores amigos, la persona que me salvó de la vida que llevaba. No sé, no tengo ni idea, como no lo explican realmente cuál es su Tendrían proceso de pensamiento. que haber metido entonces un diálogo entre Clint y ella. No una escena random, arbitraria, que solo existe para que Capi y Bucky puedan escapar al final. O simplemente cuando está con Tony hablando, pues que le explique por qué que han decidido cambiar de bando, por qué decidió ayudarles a escapar. Da una conversación, da una explicación muy de pacotilla, de no, tal, es que lo hemos hecho muy mal, y es como, vale. Y a partir de ahí Viuda se marcha y luego ya se une al grupo del Capitán América en Infinity War. Bueno, de hecho primero ocurre para este punto de la historia en la película de Viuda Negra. Voy a destacar de Viuda Negra una escenita que no es de acción, no es de los bandos, pero que es bonita, que es cuando ha sido el funeral de Peggy. Va al funeral y Steve está como, bueno, ¿quién ha firmado? Este y este.
pero yo no puedo firmar, lo siento mucho. Y le dice Natasha, lo sé. ¿Y qué haces aquí? No creía que estuvieses solo. Es un momento que pasa desapercibido, pero que parece muy bonito y que apuntala a la amistad de estos dos. Como no sé que cuando vio que iba a atacar a Steve, alguien con quien con quien pasó todo lo de lo del soldado de invierno, y también a otro soldado que habían lavado el cerebro, que le habían entrenado para ser un asesino para un grupo criminal, básicamente un grupo horrible, que acaba decidiendo, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto a esta gente que has... Básicamente todos los mejores amigos que tiene están justamente en el bando contra el que está peleando. Y como que en ese último momento, como no le dé por pensar, prefiero ayudaros a vosotros porque me he dado cuenta de que estoy básicamente enfrentando a la gente que más me ha ayudado. Como no sea eso, pero lo dicho, como ni ella se explica, ni la película lo explica, pues tenemos ahí el problema de ¿por qué? Porque la trama. Ya. Bueno, creo que hay que hablar de un personaje, no tanto de por qué suena el bando de Iron Man, sino de cómo es la interpretación de este personaje, cómo fue su primera aparición, porque claro, esta película tiene una cosa importante también, que fue la que introdujo al Spider-Man, al Peter Parker de Tom Holland. ¿Queréis comentar algo respecto a este Spider-Man? Porque es su primera aparición en el UCM. A mí se me hace muy niño. Ok. A mí me gusta. Me A mí- parece el mejor Spider-Man en realidad. Oh, vale. Ok. A mí me parece que de todas las películas de Spider-Man, esa es la que mejor implementado está. Porque luego las demás películas siempre se acaban contradiciendo con otras películas anteriores y demás. No tienen tanto sentido. Y me gusta este Spider-Man que introducen aquí, en el que curiosamente es bastante hablador, bastante también efectivo Sí. y bastante, vamos a decir, puto amo, básicamente. Sí, es bastante puto amo en esta peli. Guille, ¿quieres decir algo? Que te veo así al filo de la navaja, al filo de... Venga, quiero decir algo. Es bastante más, es bastante puto amo, pero luego en sus pelis individuales le da el En tío. las siguientes, estamos hablando de esta, al fin y al cabo. Es que esa es la cosa. Sí, sí. Me ha encantado lo que ha dicho Robert de muy niño. Bueno, yo viví en la Sí, es época, muy niño. la operación triunfo de actores que hubo. Uno de los que recuerdo que estuvo a puntito de ser Spider-Man fue Asha Butterfield. Que yo a este chico, voy a ser muy sincero, no he visto ninguna película suya. Sé que participó en los juegos del Ender, creo. Asha Butterfield. Juego de Ender. Estuvo a punto de ser Peter Parker, ese chico. Mm. Tom Holland era como el segundo, el tercero favorito. ¿Y sabéis cómo consiguió el papel? ¿Cuál fue su prueba final? Enfrentarse al Capitán América. La escena de ellos dos, rollo, ¿de dónde eres, hijo? Con la maravillosa voz de Raúl Llorens, que es el actor de voz de Capitán América. Y el tipo, ¡ah! Spider-Man. Soy de Queens. Yo soy de Brooklyn. Esa escena, esa lucha, fue la prueba final que le hicieron al actor para ver si al menos físicamente cumplía o algo así. Fue la última prueba para ver si le daban el papel. Y Tom Holland lo consiguió. Y la idea desde el principio con este Spider-Man fue que empezase muy pequeñito, lo más cercano posible a la adolescencia. Creo que tenía 19 años cuando grabó esta película, Tom Holland. Porque querían que hubiese tiempo para explotarle en por lo menos 3 trilogías, que es un plan que hasta día de hoy, si no me equivoco, Marvel tiene vigente. Trilogía de él como adolescente, que ya la hemos visto. La trilogía que va a empezar ahora con Brand New Day, que es el de adulto, el de la universidad, perdón. Y luego una última trilogía de él como adulto. Y fue el plan desde el principio, que fuese muy pequeñito. Y esto lo digo cuando cogen actores de 60 o de 50 y pico años para hacer de superhéroes, que está pasando ahora mucho con las pelis de DC de James Gunn. Que sí, vale, que por ejemplo el Nathan Fillion como Guy Garner mola mogollón, pero tiene 54 cuando rodó la peli. En 6 años tiene 60 y en 14 70. Pues claro, tú no puedes hacer una saga súper larga con Nathan Fillion. Se te convierte en un anciano para cuando llegas al culmen de tu saga. Y por eso es tan jovencito, y a mí no me desagrada. O sea, si Peter Parker en las primeras historias siempre es un Con hay pajuato. gente de 70 que está.
De que está haciéndote unas pelis de acción tremendas, mira Liam Neeson. Y hay Indiana Jones de 80 años que queda como el culo. Entonces, o sea, yo prefiero que empiecen así de jóvenes. O a lo mejor algo intermedio también. Puede ser, empezar con 25 años, como le pasó a Scarlett Johansson o a Chris Hemsworth. ¿Qué decía Robert? Hemos hablado del porqué de Ojo de Halcón se unía al bando del Capitán América. No, Pues yo mira, creo que Ojo de Halcón, efectivamente no. nos lo hemos pasado. ¿Queréis que hablemos de eso o seguimos con Spider-Man? Lo dejo a vuestra A ver, elección. se puede resumir en 2 frases, si queréis. Yo no lo sé, yo no lo pillé. A mí no me quedó claro. Sé que Ojo de Halcón tiene ínfulas de llanero solitario. De hecho, en Infinity War le da la neura y se pira. Ya, eso. Pero más allá de eso, no sé. Debo decir que, fijaos, te voy a decir que en efecto lo meten por meterlo y por eso hoy en día, ahora que está haciendo Vengadores Doomsday y no salen en el casting, la gente dice, ¿dónde está Ojo de Halcón? Pero hay mucha gente que dice, oye, ¿realmente pinta tanto Ojo de Halcón en esa historia? Y aquí pasa un poco lo mismo. ¿Pinta demasiado Ojo de Halcón tal y como estaba en ese momento el personaje? No, es fanservice, pues tiene que estar en la fiesta. Pero fíjate que hay una serie de la que he hablado en muchos vídeos que no estabas tú presente, Robert, que es la de dibujos, la de los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra. A Ojo de Halcón se le ve mucho más, eso que has dicho tú de llanero solitario. Y me creo que si el Clint Barton de las pelis tiene la misma personalidad, sea rollo. Me he retirado un par de añitos y en cuanto me he retirado, que de hecho lo hice en la peli, todo ha sido la puta mierda. Venga, voy a meter un poquito en vereda a esta gente. ¿Y por qué se une al bando del Capitán América? Si fuese el mismo Ojo de Halcón, te diría que por rebeldía y por tocar los huevos. Aquí yo se lo achaco un poco, quizás, a esa relación paterno-filial que tiene con Wanda, porque recordemos que a Wanda la arrestan domiciliariamente y a lo mejor eso es un argumento de Clint para ayudar al bando del Capi. Luego también Clint Barton participaba en El Soldado de Invierno en unas escenas eliminadas. También ha visto lo que ella de S.H.I.E.L.D. Quizás por ahí pueda justificar por qué se pone del bando del Capi. Pero vamos, que lo que estás admitiendo es que no nos dan una razón clara en la película. Exactamente. Me ha surgido No lo una he negado duda. en ningún momento, en realidad. Me ha surgido una duda. Aunque luego creo que acaban cancelándose los acuerdos de Sokovia. En gran medida, S.H.I.E.L.D. no acaba funcionando un poco como ese vigilante sobre los Vengadores y diciéndoles un poco por dónde tienen que ir y tratar de paliar cualquier efecto secundario que puedan tener. En las películas S.H.I.E.L.D. desapareció en Soldado de Invierno y no ha vuelto, quizás exceptuando el hecho de que forman luego la sociedad de S.H.O.R.D. Pero S.H.O.R.D. está mucho más vinculada al espacio, va a otro rollo. Así que no, S.H.I.E.L.D. desaparece, S.H.I.E.L.D. ya no vuelve a rearmarse nunca más. Si no tenemos en cuenta, claro, agentes de S.H.I.E.L.D., que ahí vemos un poquito en la tercera temporada de los acuerdos de Sokovia, pero no tiene ya nada que ver. Claro, es que la idea original de S.H.I.E.L.D. era un poco como todo este organismo de defensa que su idea es que girase en torno a los Vengadores. Ya. Otra cosa es que luego lo aprovechasen. Pero vamos, que sí, que yo he dicho claramente que Ojo de Halcón lo metieron por que formase parte de la fiesta. Por tener a todos los personajes en la peli. ¿Queréis volver con Spider-Man o queréis tocar algún tema que nos hemos dejado en el tintero? Yo lo daría por Sí, podemos hablar de T'Challa, de Black Panther. Si me permites, Bueno, voy a decir una cosa del Spider-Man. A mí me gusta Tom Holland como Spider-Man, que no lo he dicho. Bien. Venga. Yo soy más de Tobey Maguire. A ver, Tobey Maguire es muy memeable, es muy Bully Maguire, es muy él, es muy sensual, pero creo que Tom Holland, lo bueno que tiene Tom Holland es que a diferencia de Andrew Garfield o el propio Tobey Maguire es menos guapete y te lo crees más como lo que es Peter Parker, un chavalito normal. De Spider-Man voy a mencionar lo mismo que ha dicho Gonzalo. En esta peli, no digo en Homecoming, no digo en No Way Home, no digo en Far From Home, no digo en Su puta madre Home, digo en esta película. El Spider-Man de la lucha del aeropuerto me parece el mejor Spider-Man. Lo que ha dicho Alfonso, la de gracias, el que no se calle, el que esté todo el rato, oh, la no sé qué, tu brazo de metal, oh, wow, tus alas están hechas de no sé qué, hostia, oh, wow, no sé qué, no sé cuánto, señor Stark, voy para acá, voy para allá. O sea, el rollo extrovertido, ansiolítico de tengo que hablar para canalizar el estrés de la batalla,
es la única maldita película que ha adaptado eso bien. Porque en las de Por un Andrew lado- Garfield lo metían con calzador los chistes. Tobey Maguire apenas Por- soltaba chistes. Y luego las de Homecoming no solo no suelta tantos chistes, sino que encima se vuelve un patoso. Y aquí este Spider-Man es súper útil en combate. Si tiene la idea de derribar a Ant-Man, bueno, a Giant Man, con el truco del Imperio Contraataca. Sí. Y la tiene él. Básicamente, ¿qué es eso? Me parece a mí que es una de las mejores interpretaciones que tiene Spider-Man dentro de la gran pantalla. Ujú. Es cortita, pero es muy, muy efectiva. Sí. Es como que por un lado tienes razón, pero por otro es como, Dios, es verdad, Spider-Man es así de cansino. Sí, ¿cómo es Pero yo el... estoy de acuerdo contigo con una cosa. Tobey Maguire es el mejor Peter Parker. Sí. El cansino araña. El cansino arácnido. El cansino araña. El cansino araña. Vale. Quería decir un par de cosillas más, pero bueno, no son tan importantes y si luego me acuerdo lo digo en un segundo. Dispara, Gonzalo. Pues si hablamos ya de Black Panther, de T'Challa. Sí, también importante. Bien. Me parece una buena introducción. Me parece que no terminan de aprovecharle del todo, pero esto realmente es un aperitivo antes de su película. Sí. Sí. Y antes de Aunque meterte se en te el ponen- universo de Wakanda, que es enorme. Aunque la verdad, luego cuando lleguemos a esa película tendríamos que hablar de los pequeños problemas de continuidad que tiene comparada Sí, con sí. Pero de esta. esa película ya hablaremos cuando hablemos de esa película. Sí, bueno. Pero me parece que hay una cosa interesante que decir de Black Panther, que tiene un evento muy importante, al menos a mí me lo pareció, que es que lucha contra el Capitán América Ujú. y le hace en su escudo impenetrable de vibranio, le araña con sus garras de vibranio y le deja una marca de garras que se mantiene estable durante todo el resto del MCU. Porque claro, no puedes limar el escudo. Ujú. Y a mí de manera, ¿sabes? Que se mantuviese de manera constante esa modificación del escudo, siempre me pareció relevante y siempre me hacía pensar luego en Black Panther. Black Panther es que, claro, en esta peli te lo metieron, a Chadwick Boseman igual lo eligieron en el último minuto, que por cierto es lo que quería mencionar de Spider-Man, que todo lo de Spider-Man dura 16 minutos o así, y fue una cosa metida en el último minuto porque Sony dijo, que Amazing Spider-Man 2 no ha hecho 1.000 millones, pues ya está, nos aliamos con Marvel. Tiraron a la basura lo de Andrew Garfield, lo hemos explicado en los podcasts de esas películas, y ya os digo, es que la lección de meter a Spider-Man en esta peli fue un año antes, o sea que fue todo deprisa y corriendo. Lo que justifica que, bueno, que sea tan conveniente. Y con Pantera Negra pasó 3/4 de lo mismo. Vamos a meter a Chadwick Boseman, que en paz descanse, como Black Panther, como Pantera Negra. Que al menos es un poquito más orgánico porque estaba claro que se pensó desde el minuto 1 meter ya ese personaje. Habían referenciado a Wakanda en la era de Ultron. Y yo voy a decir de Pantera Negra lo siguiente. Me parece que es el mejor Chadwick Boseman. Más contenido, no tan como estrella del show en las siguientes. No puedo explicarlo ahora en pocas palabras, pero me da la sensación de que el T'Challa de otras películas se aleja un poquito del cómic. Voy a dejarlo ahí. Este, como es la primera vez que lo interpreta, está como más contenido, es más estoico, es más taciturno, es un poquito más sereno, quitando el hecho de que se quiere vengar, eso no se me olvida, pero quiero decir que su forma de hablar y de comportarse es muy contenida. Si mal no recuerdo, en los cómics te lo venden casi como una especie como de místico, chamana. Correcto. Negra. Hay mucho budismo y mucha magia negra en los cómics de Pantera Negra. Que por cierto, espero poder decir ese término en YouTube, si lo he dicho rápido. Espero que YouTube no me cruja. Sabio. Magia de sombra, es vamos a todo. decir, o de color de la sombra. Magia oscura, Harry. ¿Qué Lo decías, he dicho. Gonzalo? Al menos se le ve sabio, ¿sabes? Es decir, Sí. ves sus reflexiones, ves lo rápido que interpreta las situaciones, se le ve inteligente y sabio. Correcto. Pero más allá de tener esa sabiduría, no tiene tanto ese toque místico que también he visto que tiene los cómics. Tiene la escena chula cuando habla con Natasha del más allá de los wakandianos. Tiene todo el tema de cuando habla del legado de Black Panther. La introducción en el Congreso de Viena de ese dilema que va a tener el personaje de
soy un tío de acción, pero tengo que ser un político y un rey. Y me gusta mucho, igual que me pasa yo lo mismo que con Spider-Man. Pantera Negra es mi favorito, a nivel estético, a nivel de acción. Porque a mí la chuminada esta Sí. de las explosiones de Vibranium super maravillupendas que han metido las siguientes no me gusta. No me parece propio de Pantera Negra. Pantera Negra es un tipo que usa el Vibranium, sí, pero más rollo armas, más rollo elementos ajenos a él. En las siguientes creo que se les va de la flapa por completo. Ya hablaremos en Pantera Negra, en su propia película. Sí, y además también cuando es T'Challa, cuando no es Black Panther, también es como más refinado, vamos a decir, en la postura, en la forma de hablar. Es como más, se ve la nobleza. En las siguientes es como que ya se suelta un poco más el actor y no sé, los directores también querrían meterle un poquitín más de un estilo más Iron Man, vamos a decir, digamos que es como se contagia un montón de personajes, el estilo Iron Man en las siguientes películas. En esta es diferente, es como supone que debería ser T'Challa según los cómics. En la siguiente se le contagia un poquitín a Iron Man. Mi comentario no va tanto por ahí, pero vamos a dejarlo así de momento. Y decir que aunque Miguel Ángel Garzón, que es el actor de voz que le dobla en esta peli y en las siguientes, me parece muy bueno, la voz de Chadwick Boseman era muy bonita. Era especialmente bonita y creo que viéndola en original es la que más he disfrutado de escuchar en original. Me gusta mucho cómo habla. Sí, la verdad. Y vamos a ver, hay personajes de los que no creo que merezca la pena hablar demasiado. Por ejemplo, esta visión, que mola mucho, es Paul Bettany. Pero hace muy poquito en esta peli, más allá de dañar a Rhodes, tener como los inicios de su romance con Bruja Escarlata y poquito más. William Hart está para tocar los Sí. huevos, básicamente. Y pifiar cocinando. A mí me hace mucha gracia esa escena. Es verdad. ¿Cuál? Y le dice, en mi defensa no tengo sentido del gusto. Y es como, entonces a lo mejor no deberías estar cocinando. Y dice, ya, bueno, lo intentaba. No es como Herbie, el robot de los Cuatro Fantásticos, que sí que sabe cocinar. Este robot no sabe cocinar. Es una Bueno, crockpot fallida, Visión. Oh. Reed Richards 1, Iron Man 0. ¿Eh? Sí, es verdad. Tu robot no sabe cocinar. que ¿Ultron sabía cocinar? Seguro que mejor que Visión. bueno, saliendo de la cocina, seguimos con la película. Yo voy a decir que me hace también gracia la escena en la que entra a través de la pared en el cuarto de Wanda. Wanda se lo recrimina de, Visión, ¿por qué entras así? Es como, oh, perdona, estaba la puerta abierta, asumí que... Nah, uso la puerta. Y me gusta el monólogo ese de nuestra fuerza llama a la fuerza y desde que Tony Stark se pronunció como Iron Man hay muchos más humanos mejorados. Ese monólogo, aunque breve, me gusta. Hay un personaje del que hay que hablar, porque es el que provoca toda la película, el que tiene más agujeros de guión y el que tiene más cambios, que es Helmut Simo, interpretado por Daniel Brühl. ¿Qué A mí os me parece gusta. este Simo? El problema es que no conozco nada de Barón Zimo de los cómics, entonces no tengo nada que me... Yo solo sé que lleva la balaclava esta morada normalmente. Uh-huh. Sí. Guille, si quieres Eso explicar en los quién es cómics. Helmut Simo, adelante, porque yo tengo mucho que decir de este personaje y como no me contengáis, me puedo convertir en Spider-Man, de no callarme hasta mañana. Así que si quieres explicar tú, Guille, explícalo. Bueno, es de la nobleza. Aquí no te lo explican, bueno, te lo especifican después en la serie. Pero, o sea, quitando eso, este Zimo no tiene nada que ver con el Zimo de los cómics. El Zimo de los cómics es prácticamente un supervillano en todos los sentidos. Y si bien es un tío súper inteligente y súper calculador, parece un tío más como de la calle, ¿no? Más... Uh-huh. O sea, Es como un- típica persona que te encontrarías un poco a cruzar la calle. Entonces, Yo lo considero un tío bastante maquiavélico y bastante bueno haciendo planes a largo plazo. está Porque bien al que final va haciendo que todo se vaya enlazando para conseguir lo que quiere. está bien que es un tío, que sea un tío más, que sea un enemigo más terrenal que otros, pero sí que es verdad que difiere bastante del Zimo de los cómics
y luego, afortunadamente, luego ya, pues le hicieron un poco más fiel, que fuera más fiel en la de Falcon y el Soldado de Invierno, la serie. Si bien me pareció que aún así lo desaprovecharon bastante en esa serie, pero bueno, El que, Simo de esta que película también da hicimos esta para hablar película. mucho del de esta. Sí, Daniel Brühl hace muy buen papel, porque es un actorazo, vamos. Sí. Medio catalán, Y medio alemán, medio español. sí, Como lo quieras decir, da sabe, igual. Tiene raíces en la península ibérica, este actor. sabe hablar Y, perfecto castellano y perfecto alemán, sí. y Eh, bueno, la verdad es que, bien, yo la primera peli en que le vi era una que se llama Goodbye Lenny, Goodbye Lenin. sí, de... Sí, la he visto, la he visto. Sí, Lenin se sí, podrá decir, Que, digo yo, ¿no? En YouTube. sí, ¿qué? ¿Cómo? Lenin espero que que se pueda sí, yo decir en creo que YouTube. sí. Lenin no es tan polémico. Vamos. Hombre, es polémico, No llegó a vivir tanto como para hacerse tan polémico y de hecho intentó que las cosas fueran mejor, mientras que el que le sucedió se mantuvo bastante fiel a A la a película, las ¿De qué chicos, va a la Goodbye película. Lenin? A la película. Pero bueno, vamos volviendo. A ver, Guille, termino lo que tengas que decir, luego vas tú, Alfonso, y luego voy yo. Que admito que me estoy mordiendo bueno, la lengua. Goodbye Lenin, película sobre la caída del muro ambientada en la época del muro de Berlín. A ver, Curiosamente la misma fecha en la que yo nací. Eh, pero bueno, ahí es cuando empecé a conocer a Daniel Brühl, que hacía un papelón, y aquí vuelve a hacer un papel bastante sólido, incluso de villano. Un tío que tiene un aspecto así tan desenfadado. Yo creo que el tío cuadra como Malditos villano porque es un bastardos. tío. No te olvides de malditos Sí, sí. bastardos. Sí, pero ahí es como que es villano, pero no lo sabe, ¿sabes? O sea, pero, entiéndeme, que hay muchos villanos que efectivamente no saben que son villanos, como ocurre en el personaje de Malditos Bastardos. Pero, pero aquí es un tío maquiavélico y el tío lo hace bien. Y yo creo que es creíble como, Ujú. como tío maquiavélico. Entonces, está bien. A mí me gustó, pero lo podrían haber adaptado un poco como adaptación. Creo que podrían haber en el guión lo podrían haber acercado un poco más a cómo es en los cómics, creo. Darle un bueno, toque yo que sé, Comiquero. un guiño al traje ese original, ¿sabes? Yo que Que sé, hubiese llevado algo. más morado, quizás, en sus ropas. a lo mejor podría haber llevado un traje de estos de corbata y demás, que los hay del mismo color que el traje este, con colores parecidos. Gracias, Y, Capitán Watif. La película te va a reescribir. bueno, ¿seguimos o vais a burlaros más de mí? Tranquilo, que No, yo no, me no, empiezo no, burlando no. de mí el primero. Yo he visto botellas de espagueti con más masa muscular que yo. Dicho lo cual, Helmut Simo, yo entiendo, bueno, como villano en esta película funciona y está muy bien porque es el único villano de todo el UCM que ha ganado pasado el tiempo que haya pasado. Y me diréis, Thanos, ¿no? Thanos al final perdió. Thanos al final lo decapitaron y Thanos al final, su versión alterna, fue derrotada. O sea que Thanos perdió. Helmut Simo logró su objetivo hasta prácticamente la actualidad del UCM. Logró que los Vengadores se peleasen. Logró que se creasen los acuerdos. Los acuerdos de Sokovia no se disolvieron hasta mucho después. Y hasta la fecha, que ahora tenemos a los Vengadores de Sam Wilson y a los Thunderbolts, que son los nuevos Vengadores, no ha habido Vengadores. O sea, Simo prácticamente ha ganado. Y de hecho se carga a los soldados de invierno alternos estos. Luego en la serie de Falcon y el soldado de invierno se cargará a los super soldados. Es el único villano del UCM que ha ganado. Y en la película está muy bien cuando lo justifican. Te dicen que es un militar socoviano. Hace toda la conspiración. El tipo es súper peligroso. Pero hay dos problemas. El primero,
el Simo original mola demasiado. Ese tío orgulloso, prepotente, soy descendiente de no sé quién, que va con su espada, que tiene una enemistad súper legendaria con el Capitán América, y que el diseño, cuando lo actualizan bien en los cómics, mola que te cagas. Que por cierto, Helmut Simo ha sido uno de los Thunderbolts. No sé muy bien por qué no aparece en la película de Thunderbolts. Helmut Simo estaba a puto huevo. Yo le echaba de menos, te lo juro. Voy a decir otra cosa positiva, ahora que me he acordado. Al menos no lo matan. Se va a quitar la vida, se va a autocensurar, como habéis dicho al principio del vídeo. Iba a abandonar el servidor. La autofunación. A la autofunación. Iba a salir del server. Se va a autofunar, pero T'Challa se lo impide, que es el único motivo por el que T'Challa está al final, para evitar que Simo acabe consigo mismo. O sea que vale, ok. Pero, tío, es que mola tanto que al menos, ya que te dicen que es militar, que hubiese sido un poquito más físico. Yo entiendo que su plan es dejar que se destruyan los Vengadores entre ellos, pero una peleita con Pantera Negra, una peleita con el Capi cuando están en el interrogatorio con Bucky, un algo, tío. Una prueba de destreza. No, tío, física. pero que uno es un super soldado y el otro es la encarnación espiritual de un dios. Ah, bueno, vale, Pantera Negra. A ver, Gon, si ya lo sé, en la peli esas son las reglas, pero es que en el cómic Zemo tiene habilidades mejoradas y es capaz de enfrentarse, entonces yo echo de menos eso como mínimo. Ya no hablo del traje, yo ya hablo de que tenga un poco de presencia física, más allá del plan. El Joker en el Caballero Oscuro, que de hecho es un villano que me recuerda un poco a este, en algunos factores, tenía peleas con Batman. Que sí, Batman era muy superior, pero había peleas. Y es lo que le echo en falta. Y al menos que llevas una espada, no sé, algo. Como ha dicho Guille, que no sé. diga que es de la nobleza. Yo diría que se pusiera a pelear, como que rompería un poco su tapadera. Porque Bueno, aunque supone que que las cámaras las deshabilitó cuando todo lo de el escape del soldado de invierno que lo preparó él, realmente supone que no tenía que llamar la atención. Por tanto, si empieza a pelear contra el Capitán Chicos, América y demás. Si yo lo entiendo, si yo estoy diciendo que la película encaja, pero creo que es de estas adaptaciones que, sin ser mala, sin ser un mal personaje, se aleja muchísimo. A lo mejor incluso Demasiado. no haberlo hecho tan rollo persona que lo ha perdido todo, porque es que al final empatizas con él por eso, sino haberle dado un toque un poco más malvado, porque es que Simo es muy despreciable en los cómics. Y lo he hecho en falta, yo admito que lo he hecho en falta, pero insisto, como villano de esta peli funciona muy bien y tiene el logro eso de haber ganado tan a largo plazo en el universo. Tanto el actor Daniel Brühl como el actor de voz, que no sé si es Rafa Moreno o algo así, pero me gusta mucho ese actor de voz también. ¿Qué decías, Alfonso? ¿Sabes? Aquí vuelve el Capitán What If. ¿Sabes cómo podrían haberle hecho tan desagradable, tan capullo a Simo como dices que es en los cómics? Que en lugar de estar diciendo lo siento por lo de tu padre, no quería yo tener que llegar a eso o algo por el estilo, que hubiese dicho era necesario para cumplir con mi plan. Que no se hubiese sentido que no se sintiera arrepentido de haberlo hecho. Simplemente eso. Hice lo que hice para conseguir mi misión. Ya está. Sí. No me arrepiento de nada. Me gusta esa idea. Y que a pesar de eso, T'Challa dijera, no voy a dejar que te hagas esto, voy a hacer que te juzguen. Sí. Que ahí sobrepasara la venganza T'Challa, a pesar de que la persona que tiene delante de él, que es la verdadera responsable de matar a su padre, se haya mofado o no se haya sentido culpable. Porque es más fácil perdonar a alguien que ha hecho algo malo contra ti si esa persona se ve que se arrepiente. Pero si no se arrepiente y aún así eres capaz de perdonarle o al menos de no dejar que haga algo de eso, pues es como todavía una cosa mejor para ti. Ser capaz de decir no, aunque tengo yo ganas de que pagues de esta forma, no voy a dejar que pagues de esa forma. Vas a pagar en un juicio, de verdad. Y quitando eso, Simo me parece que el plan que tiene está bastante bien. Tiene sentido para mi gusto. Yo lo analizo y le veo el sentido a muchas de estas cosas. Para empezar, ¿qué es lo primero que hace? Pues va a por el ex agente de Hydra para ver si consigue la información para
ahorrarse bastante trabajo. Cuando no la consigue porque el tío es demasiado cabezón, dice, pues vale, vamos con el plan B. ¿Qué es? Vamos a utilizar al soldado de invierno para básicamente conseguir la información. ¿Y cómo consigo el soldado de invierno? Vamos a hacer un ataque, vamos a hacer que sea él el que vean como culpable, vamos a disfrazarnos de él, vamos a ir después cuando lo capturen al sitio, y me voy a infiltrar como la persona que está haciendo pues toda la interrogatorio y ahí consigo la información. Y después voy al otro sitio y a lo mejor él simplemente quería que llegase Iron Man, el Capitán y demás hasta ese lugar por su... Si no hubiese tenido que haber todo este lío de la explosión que provoca todo este problema y todo esto de... A lo mejor simplemente hubiese ido al lugar ese diciendo, tengo super soldados y los quiero usar. Para que vengan los Vengadores y después les muestra, oye, mira lo que hizo este super soldado. Y tu compañero lo sabía. De todas maneras, ahí, ya que lo has mencionado, voy a mencionar lo siguiente. La película, lo he mencionado antes y lo repito y ahora me extiendo, tiene más agujeros que un queso Gruyère, que un colador, que un extra de una película del Salvaje Oeste, que un panal de ovejas. O sea, tiene agujeros por doquier. Yo creo que ya incluso demasiado descarados y ya demasiado extremos. No me la estropean, para nada digo que sea mala película. Quiero decir que en ese punto se notan las prisas de convertir esto en Civil War. Bueno, empieza a puntuarlos. Todo lo decimo, todo No- lo decimo. O sea, vale, sí, el plan tiene sentido, Yo no puedo vencer a los Vengadores, voy a hacer que peleen entre ellos. Vale, pero vamos a empezar. Te lo pintan como un militar socoviano que está solo. Bueno, gente, Robert va a tener que irse porque se ha hecho bastante tarde, así que vamos a continuar la reseña sin él. Sigue sin parecerme ninguna maravilla. Por lo general tiendo a no tener una opinión muy elevada de las películas de Marvel. Realmente esta película le salva sobre todo la pelea entre bandos de superhéroes y la pelea que hay luego entre Capitán América y Bucky y Iron Man. ¿Están chulas? Sí. El conflicto político de la película está bien, pero tampoco es que lo exploren demasiado bien y como ya se ha comentado, al final de la película directamente cogen y lo tiran a la basura o se olvidan de ello. Al final lo que te queda pues es una película de acción entretenida. Es un 6,5, 7 como mucho. Pues voy a decir lo más importante que Bueno. se puede decir. Muchas gracias por participar, Robert. Para mí es una No, gran nada. sorpresa. No, joder, es que Civil War realmente es una película que en su momento me gustó bastante y además como me leí los cómics me parecía muy interesante comentar con ello y tenía curiosidad por vuestras opiniones. Yo me No sabía alegro que estuviese tan genuinamente solo. de que hayas No sabía. participado. Estás bienvenido a todos No los sabía. demás. Pero bueno, disculpad por la interrupción, os he sido muy brusco, pero de Al verdad que contrario, está a lo haciendo mejor es un llamado del de arriba para que aprenda a condensar. Yo repito, gracias por participar, Robert. lo que sea, ya lo hablamos en persona. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Retomando el tema para ir terminando. Lo de Simo. Es como el Joker, el Caballero Oscuro. Acaba estando siempre en el momento oportuno y justo para ejecutar su parte del plan. Ejemplos. La máquina que envía a la central eléctrica de Alemania para desmantelar la electricidad y poder hablar a solas con el soldado de invierno llega justo, que además lo envían unos mataos de paquetería, random cualquiera, con los que no tiene influencia, llega justo ese paquete cuando está interrogando a Bucky. ¿Cómo demonios sabe que a Rusia van a llegar solo el Capitán América, Iron Man y Bucky? Qué conveniente. ¿De dónde ha sacado la grabación? ¿De la carretera con los padres? O sea, cuando te paras a pensar 2 minutos en cómo demonios llega Simo y cómo lo hila todo, es o muy improbable o directamente imposible. Si hay una escena que se sube a un avión, pasajero de segunda clase, y llega antes que el Capitán América y Bucky y que Iron Man a Rusia, con un avión normal y corriente que le dejaron en un aeropuerto, luego tiene que coger un tractor, o sea, esa parte es otra cosa que me hace ver con ojos un poquito más severos todo lo que tiene que ver con Helmut Simo. Y no me convence. No me convence. Si lo hubieran hecho un poquito más malvado y lo hubiesen metido
un plan mejor hilado en el guión, pues lo habría comprado. Y luego lo que has dicho, Alfonso, rápidamente, o lo que ha dicho Robert, de por qué no queda claro por qué cada quien se une a un bando u otro. Hay teletransportes en esta película por doquier. Yo creo que en su momento se rumoreó que había una escena postcréditos eliminada de Goku enseñándole a los Vengadores a cómo teletransportarse para hacer posible que, por ejemplo, en Londres, después del funeral de Peggy, se enteren Sam, Steve y la gente 13, que no hemos hablado de ella casi, de lo que ha pasado en Viena. Y en la siguiente escena está Viuda Negra hablando con T'Challa, le llama a Steve y Steve ya está ahí en Berlín. Y me diréis, no, Sergos, es que ha pasado tiempo. No ha pasado una mierda. Te lo pinta en la escena de Berlín como que acaba de pasar el Ado. Que estoy seguro que eso tampoco se puede decir en YouTube. Y Steve ya está ahí con sus gafitas. ¿Qué? Y no es la primera ni la última vez que pasará en la peli. Y es un defecto que tiene Civil War y que apuntala, por ejemplo, lo que ha comentado Robert. Sí, es básicamente, ¿qué es eso? En las partes, después de todo lo del inicio y hasta que llegamos a la parte ya del final, es un... Llegamos aquí, pero después nos vamos acá, pero después nos vamos para allá, y van súper rápido. Los tiempos no los controlan muy bien de cuánto se trata de un sitio a otro. Y además, ¿cómo es? Que si me dicen es que tienen un transporte que permite ir muy rápidamente de un sitio para otro y se montan ahí, no sé, si me lo justifican de alguna forma, que por qué Steve llega de Londres a Viena y de Viena a Berlín y demás y todo lo demás tan rápido, dices, bueno, pero como no lo justifican, pues bueno. Incluso cuando hay transportes especiales de por medio, no lo hacen bien, porque, por ejemplo, va Tony Stark a la balsa, sabiendo ya, porque Simo lo filtra, que ha sido él quien ha cometido los AN-A2. Los Kaboom, vamos a decir. Los Kaboom, vale, ok, los Kaboom, no lo había oído. Se lo dice a Sam Wilson. Gracias a eso convence a Sam Wilson para que le diga dónde han ido Bucky y el Capitán América. Y entonces, Tony Stark coge el avión, coge el helicóptero, se mete la armadura y va para Rusia. Y justo en ese momento, cual Boba Fett en el Imperio contraataca, aparece T'Challa en una aeronave propia. ¿T'Challa cómo sabía que Iron Man iba a la balsa? ¿T'Challa cómo sabe que Iron Man va a Rusia? ¿Cómo sabe T'Challa que va a Rusia? Vale, ve a Iron Man salir de su helicóptero yendo a no sé dónde. Pero ¿cómo sabe que va por Barnes? ¿Cómo lo sabe? Y ejemplos de esos hay mogollón y mogollón y mogollón en toda la peli. Y a ver, no es grave, lo he dicho antes, pero son muchas escenas y me sacan un poquito de la película. Para acabar, porque que Civil War es una porquería y no lo es, la salva la acción y los momentos creativos en los que combinan los poderes de los Vengadores. Porque, por ejemplo, que hemos hablado de que la acción está muy bien y eso, pero no hemos mencionado cómo, por ejemplo, en esta película adaptan el tema de Ant-Man subiéndose a una flecha de ojo de halcón. Eso lo tenemos en esta película y mola mogollón. Luego hay momentos de los Vengadores haciéndose counter el uno al otro, tipo, pues el propio Ant-Man se mete dentro de la armadura de Iron Man y empieza a desmantelarla. Máquina de Guerra está volando por todo lo alto persiguiendo el Quinjet y Visión lanza un rayo, Falcon lo esquiva y ese rayo, vamos, fulmina la armadura de Máquina de Guerra. Y en efecto, pues bueno, y Spider-Man, que mencionar de los combates de Spider-Man, que es un poco lo que he dicho, y los motivos por los que me parece que es el mejor Spider-Man cinematográfico, el de Civil War. Y también cuando se enfrenta como la ventaja hasta que el Capitán América pues empieza a utilizar toda esa experiencia de combate que tiene y le acaba haciendo el counter. Una vez ya ve cómo funcionan sus habilidades, pues la experiencia gana a la habilidad inicial, porque uno, sí, es más hábil a lo mejor, pero tengo la experiencia con gente como tú o gente con capacidades parecidas y puedo buscar una forma de contrarrestarte. Pero ojo, tú estás hablando de Iron Man contrastando al Capitán América, ¿verdad? No, estoy hablando de el Capitán América contrarrestando a Spider-Man. Vale, ok. Bueno, pues en efecto, esa escena es un reflejo de lo que tú dices. Otro momento en el que se hace un muy buen counter es cuando están luchando Iron Man y el Capitán América. Capitán América le empieza dando la del pulpo, precisamente por su factor estratégico también, pero claro, Iron Man, como acaba emulando y estudiando los movimientos y patrones del Capi,
le acaba dando la vuelta a la pelea y está a punto de derrotarlo. Tenemos ese mítico plano del Capi levantándose y repitiendo la famosa frase de aguantaría todo el día. Que en cierto modo, cuando habéis dicho que no es una película del Capitán América, a ver, no lo niego que es una película de los Vengadores, pero sí que es cierto que el personaje que más evoluciona y se desarrolla en esta peli es el Capi, y hay muchas cosas que sí que cierran. La muerte de Peggy. Él abandonando el escudo al final, que se lo echa en cara a Tony de ese escudo lo fabricó mi padre, no te lo mereces. Y Capitán América en esta película deja de ser el Capitán América. Recordemos que en Infinity War tendrá ese traje andrajoso de nómada. Así que cuidado, porque sí que es una película capital en la historia de Steve Rogers, por mucho que involucre a los Vengadores. También hay que tener en cuenta que para este punto Steve Rogers ya era un Vengador. Entonces cerrar su relación con el grupo también es importante. Y yo en general, aunque me haya detenido mucho los defectos, creo que es una película imperfecta, pero clave. Y para mí, de alguna manera, es el verdadero Imperio Contraataca del UCM. Hay gente que dice que es Infinity War, pero no. La película que deja las cosas bien negras, porque los Vengadores se disuelven, se separan, es esta película. Que sí, vale, que en Infinity War es la derrota absoluta. Pero ya en Civil War hay una derrota muy grave y muy chunga para los héroes. Y de hecho, el cómo están los Vengadores después de Civil War es lo que provoca la victoria de Thanos en Infinity War. Sí, porque imagínate que llega Thanos o sus remisarios y están todos los Vengadores juntos y van por la amenaza en grupo. Pues adiós. Habría Que es pasado de hecho lo que acaba. Sí, que al final es eso. Como están en Endgame ya unidos para derrotarle, pues ahí es cuando le derrotan de verdad. Bueno, y porque no tiene el guantelete. También. Bueno, porque no Pero consigue el le guantelete. hubiesen podido hacer le podrían haber hecho la contra bastante más fácil porque el Thanos de Infinity War me parece que es menos fuerte Chicos, que el de Endgame. Civil War. Ya hablaremos de Thanos y del otro y de Perico de los Palotes cuando llegue su película. Lo prometo. Podéis grabarme, esto va a estar grabado. Tenéis mi palabra. Pues no pongas ahí el tema en primer lugar. Porque Civil War provoca la situación que vamos a tener en el futuro. Y eso es un factor de Civil War, propiamente dicho. Bueno, Mencionar rápido que Henry Jackman es el compositor de esta película. Y me diréis, ¿quién es ese? Pues es el mismo tipo que compuso El Soldado de Invierno, la música del Soldado de Invierno. De hecho, aquí el tema del Soldado de Invierno reaparece. Esos coros tétricos reaparecen en muchos momentos. También compuso la música de Kingsman. Y también compuso la música de X-Men Primera Generación. Ha trabajado bastante con Matthew Vaughn. Los rusos me parece que aquí lo hacen bien, pero bueno, lo de la acción lo hemos dicho rápido. Creo que optan demasiado por la cámara en mano, movimientos bruscos con la cámara, y eso para mí hace que la acción no sea tan buena. Y de hecho creo que hasta el montaje de esta película es peor, porque en Soldado de Invierno el montaje ayudaba mucho a crear la tensión. Que luego también hay escenas como la persecución en Alemania, desde que llegan al piso del Soldado de Invierno y luego bajan al puente. Esa secuencia está muy bien. Cuando Steve impide que el helicóptero abandone la base, ese momentazo está muy bien. La pelea final entre el Capi y Iron Man está genial, hacen un guiño a los cómics con el plano de ellos dos chocando. La batalla del aeropuerto, que es verdad que hay mucho más superhéroe y eso hace más compleja la escena de acción, también es gloriosa, es súper memorable. La pelea del Capi y la batalla del aeropuerto posiblemente sean las mejores escenas de la película. No sé si queréis comentar cuál es vuestro momento favorito de la peli, ya como nota final, comentario final. me parece que es la parte final, el enfrentamiento final. Ahí es cuando me parece que la película, si había tenido algunos tropiezos, ahí ya remonta y acaba en una nota muy alta. Para mi gusto es la mejor parte de la película. Me hace gracia, porque en esta época ya estaba la guerra entre el DCU y Marvel Studios, y decían, no, es que Marvel es infantil, Marvel es para niños pequeños. Y esta película tiene escenas muy duras. Como el Soldado de Invierno acaba con los padres de Tony, muy gráfico y violento. Y cruel. Porque además Howard Stark conocía a Bucky. La escena de los soldados de invierno de Hydra, matando a los demás oficiales de Hydra, también es rato dura. Y los golpes finales que le asesta el Capitán América a Iron Man,
la sangre, la tensión, el ostras tú, me va a matar, también es bastante durilla. O sea que, ojo, es gracioso que en esta época empezase la crítica al infantilismo de Marvel, cuando es una película con muy pocos chistes esta, y con bastante seriedad y con bastante crudeza. Que se podría haber explorado un poquito más la crítica al Estado y la crítica política, sí, pero que tiene un tono más serio, lo tiene. La verdad es que este tipo de... Esta película, cuando mete cosas más de chiste y demás, no queda mal. Y creo que si hubiesen utilizado más lo que hicieron en esta película, con la, por ejemplo, la de la Era de Ultron, hubiese quedado mejor. Porque en la Era de Ultron, los personajes es como que no eran tan... eran más chistosos. Aquí, los chistes los justos. Y en el momento justo para romper un pelín la tensión y ya. Pero cuando la tensión tiene que mantenerse, se mantiene. Y nadie hace chistes. Paso adelante en cuanto a calidad respecto a Era de Ultron, sin duda alguna. ¿Alguien más quiere destacar su escena favorita de la película antes de dar las notas? Guille, por ejemplo. Yo... A ver, escena más memorable, la del aeropuerto. Escena que mejor llevada está, la pelea final. Yo creo. ¿Y Escena la favorita? Puesto lo que va a preguntar. Posiblemente pelea final. Coincidimos tú y yo. Por el nivel de tensión, sí. Estoy bastante de acuerdo en general. El momento concreto es el final de la última, cuando ya es ese enfrentamiento que parece a veces incluso una escena de un juego de lucha, porque se les ve como si fuese un scroll horizontal y cada uno a un lado. Es verdad. Sí, es ese momento final, la pelea es sublime. Y de manera particular el momento ese de... Venga, tío, dispárame con una flecha Iron Man. Ya me meto dentro del traje. Y es como... ese momento es como... Ojo, y sumando el momento de... ¡Wow! Me hago grande y entonces altero completamente el campo de batalla. Es como... Ant-Man tiene esos momentos como muy buenos de... Tío, no me habéis traído solamente por tal, me habéis traído porque sois hacer cosas. Así es como, oh, muy bien, Ant-Man, muy bien. Los hombres insecto en esta peli son muy eficientes y muy útiles. La verdad es que sí. Ant-Man no sobra en esa pelea. Si te fijas, algo muy gracioso, Ant-Man se mete dentro de Iron Man, pero Visión también se mete dentro de Ant-Man. Lo atraviesa. Es el ciclo de Es el ciclo sin fin, la vida. que lo envuelve todo. Hay veces que te metes tú dentro de la gente y otras veces la gente se mete dentro de ti. Estoy dentro de ti y ahora tú estás dentro de mí. Y sin the walls. Yo os voy a sorprender. Mi momento favorito es el discurso que da la gente 13 en el funeral de Peggy. Que claro, diréis, es un diálogo. Es que los diálogos al final son la esencia del cine, porque puedes tener efectos visuales en muchos medios. Videojuegos, teatro, puedes tener ciertos efectos especiales, un combate fingido. Y en el cine, por supuesto, hay muchos efectos visuales y muchas escenas de acción, pero los diálogos son la amiga de las películas. Y si no, que se lo digan a Tarantino. Cuando ella suelta, después de que Steve ha perdido a la única persona de su tiempo que le quedaba en este momento, y le dice de, mira, el mundo muchas veces te va a decir que te tienes que mover y tú te tienes que mantener firme. Que además son palabras de Peggy Carter. Me parece una forma preciosa de cerrar. Cerrar, comillas. Ya sabemos lo que pasa en Endgame. Para los que ya hemos visto esa peli. La trama de Peggy Carter respecto a Steve es la que le da el empujón final para que se mantenga firme en su decisión. Y de hecho, pues es que va a ser una forma de que Steve siga adelante antes de que tomase la decisión final de Endgame. Y a mí ese momento de, no, tío, que la gente tendrá sus valores, el mundo, el Estado, quien tú quieras tendrá sus planes, pero tú tienes que ser coherente con tus valores. Y para mí ese diálogo hace que pese a todos los defectos que yo mismo he comentado en la peli, tenga a lo mejor ese medio punto que apuntara la película al 7. Es una frase, un discurso muy emotivo y muy práctico, como creo que debería tener toda buena película de superhéroes y toda película, por supuesto, del Capitán América, que para mí sí que es una peli del Capitán América.
Chicos, dicho esto. Bueno, antes de las notas. Si hablamos que en el podcast de Superman, Superman comete incesto porque los padres quieren que se reproduzca con kryptonianos, ¿el Capitán América comete un incesto político en esta película? Salía con la sobrina del amor de su vida. Y claramente no fue suficiente, tuvo que volver en el tiempo. Y yo lo entiendo, es que, Peggy Carter, madre mía, ¿quién la pillara? Pero... ¿Cómo está esta actriz? ¿Comete el Capitán América incesto en esta película? ¿Incesto por qué? Es verdad que no No. comparten sangre, pero Sharon Carter es la sobrina de Peggy Carter. Eso no es incesto en ningún sentido. Pero va a ser familia. Eso simplemente es raro. Es raro. No, eso es simplemente liarte con un familiar de una persona con la que estuviste liado. Fin. Esto, porque no sé Y si ocurre muy a menudo. solamente se considera tal cuando hay tema sanguíneo. Solo por las caras de O cuando Guille es me la- alegro de haber hecho la pregunta. O cuando Solo es por de la las caras familia Guille. nuclear. A Mira, ver, se puede, como mucho se puede considerar cuando eres, por ejemplo, hermanastro de alguien caballeros, que realmente no Caballeros. tienes sangre, pero como te has criado Alfonso. junto, Alfonso, ¿creéis que no lo sé? ¿O creéis que se lanzó la pregunta solo para tener esta conversación? Ahora, eres un fue poco un capulín. romance que demuestra que lo de Endgame fue una decisión tomada después. Estaba claro que iban a ir por el cómic, que la gente 13 efectivamente es el interés romántico de Steve en el presente. Que por cierto, antes de ya para acabar con este tema, la interpreta Emily Van Camp a la gente 13, a Sharon Carter, y en español le pone la voz Pilar Martín, que es la misma tipa, que aunque no os lo creéis, le puso la voz a Lily, la de ¿Cómo conocí a vuestra madre? Y a Arya Stark. Es la misma actriz de voz. Es así de coral. Y bueno, este personaje no lo veríamos más hasta la serie de Falcon y el Soldado de Invierno. Bueno, habiéndoos comido el coco, notas. Que empiece el que tenga más ganas. Pues creo que ya has dicho tú que le habías puesto un 7, ¿no? Lo has comentado. Es un vela varias veces. Yo esta película me la habré visto 5 veces. Es verdad que antaño pensaba que era un ya la habrás visto, un 8, un notable alto, pero sí que puedo coincidir con Robert que es un 7 pelado, un vela varias veces de lo espectacular que es y de lo entretenida que es. Yo, en mi nuevo ranking, como he decidido hacerlo algo parecido como tú, le voy a poner el 7, que es un equivalente a un muy recomendable. Es decir, esta película, sí, mírala. Si puedes verla, bien. ¿Vas a usar verla. una escala alternativa también tú? A ver, Sí. esto va así. Si tú estás viendo el universo cinematográfico de Marvel, no te saltas esta peli, ¿sabes? Es decir, nadie te dice, uy, esa sáltatela, ¿sabes? Así funciona eso, ¿sabes? Es decir, de pelis que la gente puede decir, sáltatela, esta tampoco te va a decir nadie que te la saltes, porque esta peli está bien. Es un 7, sí. Esta película de esos, un muy recomendable para mí. Sin pretensiones, acción entretenida, fin. Coincido, un 7 yo también. Hemos Clavado, coincidido todos con la además. nota. Sí. Sí, que es, Logro que creo que- desbloqueado. Coincide con todos los demás en la reseña. Bueno, Robert estaba entre el 6,5 y el 7. Sí. Debo admitir... No sale ahí el torín del trofeo de los logros de Debo Xbox. admitir que aunque le tengo mucho cariño a la peli, recuerdo la etapa en la que fui a verla al cine. Fue de las primeras películas, Alfonso, que te llevé a ver al cine, no sé si lo recuerdas. Yo, pese al cariño que le tengo, no, tampoco me escarmentaría ponerle un 6,5 de nota. Le hemos puesto un 7, ya está, es lo más democrático. Pero tampoco me escarmentaría. En fin, queridos viajeros, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a mis propios Vengadores por acompañarme en este podcast. Al menos aquí, aunque aunque discrepemos con lo de los acuerdos, nos ponemos de acuerdo. Somos así de heroicos, somos así de supers. Y, querido viajero, a lo mejor estás más acostumbrado al canal porque has llegado nuevo a los vídeos cortos, pero si has llegado hasta este punto y te lo has pasado bien con este podcast, pues que sepas que es un formato más que tenemos en Pelis con Amigos. De hecho, es el formato madre, es del que han partido todos los demás. Así que si te ha gustado... Sí, algo que quería decir también es eso, que yo al Motor llevo un tiempo sin participar en ciertas reseñas y era como que llevamos mucho tiempo sin hacer una reseña de lo que era la saga esta que estamos haciendo de Marvel. Uh-huh.
Y era como que hasta antes del verano estábamos un poco estancados con el número de seguidores, ahí como antes de los 300, y es como que en unos meses hemos ganado muchos suscriptores, como unos 40 o 50 incluso. Entonces, por un lado, felicitarte a ti, Sergos, por todo el trabajo que estás haciendo, y por otro lado, daros la bienvenida a todos los nuevos que estáis aquí, y si nos estáis escuchando, me alegro de que hayáis escuchado todo esto, porque este podcast va a ser larguísimo. Hay que decir que Gonzalo protagoniza el short más visto de este canal, que es la opinión de los Cuatro Fantásticos. O sea, que si queréis conocer un poquito más a Gonzalo y no habéis visto el podcast de los Cuatro Fantásticos, la mala, no la nueva, la mala, la chunga, la 2015, pues hay un podcast muy divertido, hay un short muy divertido que lo protagoniza Gonzalo. Y gracias por tus palabras, por cierto. Es un placer. Lo dicho, querido viajero, si quieres apoyar el contenido, pues lo típico, le puedes dar me gusta, coméntanos qué te parece a ti Civil War, qué recuerdos tienes de la peli. ¿Tú firmarías los acuerdos? Esa es la gran pregunta. ¿Firmarías o no firmarías? Y por supuesto, si te mola el cine de superhéroes y quieres estar al tanto de todo lo que pasa en Hollywood, porque todos los días hay video noticias, pues te puedes suscribir. Voy a recomendar así muy rápido, porque sé que ya se ha abusado de vuestro tiempo, pero lo digo rápido. Tengo un canal secundario de escritura, Sueño por una crónica, en el que ahí doy también todos los días consejos de escritura creativa. Si quieres aprender a escribir un libro o saber por qué un guion es mejor o peor, pues pásate por ahí. En Instagram, Sagos de Remas, aviso cuando subo estas reseñas. Y si quieres apoyar el contenido de una forma más avanzada, más top, pues tienes Patreon. A los mecenas les voy a dejar elegir sobre qué noticias priorizar, en qué cosas profundizar. De hecho, también, pues a lo mejor incluso puedo hacer noticias exclusivas. Ya lo iré viendo. Pues nada, amigos míos, muchísimas gracias. Y ya lo pregunto. A ti, A ti, hombre, a ti. ¿Hemos sido? Alfonso. Gonzalo. Guille. Y Robert está currando la tesis. Robert ha estado también. Y Sargos de Remas. Que encontréis bendiciones en vuestra aventura. Dharma Nimertus. Adiós. Adiós.